muy pero que muy bien. Y hace unas cuantas horas atrás se anunció un nuevo evento de fontain. Y bueno, dicho evento lo vamos a hacer hoy. Que de hecho llegó hace unas cuantas horas nomás. Supuestamente el evento llegó hoy. Vamos a ver de qué trata. Como que viene, weón. ¿Qué te dije el otro día? Te dije bien claro que ella es mayor. Él tiene que tomar sus propias decisiones. Vale. Esto sí lo estoy leyendo porque es de un evento, ¿ok? Ok. Ok. Uy, que son imbéciles. Es normal.
No, pues, weón, si vos no me ayudáis en nada, ¿en qué queréis que sea modesto? No voy a ser modesto. Si vos te escondís, vos no me ayudáis. El día que pongan a Paimon como un personaje jugable, ¡buah! Explota mi cabeza. Ok. ¿Me estáis weando que es la otra? Florín. Florian. Florian, sí. Creo que es esa. Puede ser esa la jefa. Lo dijo jefe. Entonces no creo que sea. Ok. Vale. Qué infantiles, ¿no? Sí. Sí, lo sé. Mmm. Bueno. ¿Por qué siempre me saca la mía al baile, weón? Pregunto yo. Porque estoy escuchando, ¿eh? Obvio que hablen a mi espalda, weón. Mm. Eso no medio extraño, ¿eh? Lo que dijo Paimon. Como diciendo Paimon es lesbiana.
Ay, Dios mío, Paimon, eres un imbécil. No, 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 no voy a poner eso. Vale. Ok, ya entiendo más o menos de lo que va el evento. Y no hace falta leer esto. Si lo quieren leer, pues cuando se resuba el directo, lo pueden leer, lo pausan y lo van leyendo. Yo ya leí, ya leí el resumen ya. De lo que tengo que hacer. Así que no hace falta leer nada más de esto. Ya sé lo que hay que hacer. Vale, vamos allá. Vale. Okay. No, este dueño. En serio. No le podían, bueno, como que Henry se está quedando sin idea, ¿eh? No pueden poner un nombre más original, libre. Uf. Ok. Que sí, ya. No, que habían dicho que no iba a haber tanto texto. ¿Qué pasó? Puto mi joyo, pero weón. Es una mierda, weón. Dice una mierda y no la cumple, weón. Es increíble. Decían bien claro que en esta versión no iba a haber tanto texto. Iba a ir directamente al medio del asunto. La única weá que veo que arreglaron es que ahora los textos pasan más rápido, ¿no? No veo nada más de diferencia en eso. Imagino que esto va a ser por día, ¿eh? No creo terminar el evento de un solo. Igual sí.
No lo sé. ¿Cómo? ¿Ya me dieron? Ah, viste. Viste que es por día. Mierda. Mierda que es por día, man. Mierda que es por día. Creo que no me va a gustar este evento. Creo que no me va a gustar el evento de mierda, Vale. Esto está en... Aquí. En el agua. ¿Cómo? ¿Cómo que está en el agua? Ojo, si está en el agua, el evento puede ser bueno. Ojo. Ojo. Bueno. Mierda. Vale. Vale. Pues... O sea, no sé qué tan difícil va a estar. Vale. 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 Uy. Uy. Vale, lo pillo. Perfecto. De momento bien. De momento está fácil. Mierda, no. Tenía que haber ido por arriba. La cagué. Tenía que haber ido por arriba. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Bien. Abajo. Al lado. Arriba. Abajo. Arriba. Uy. Cada vez va más rápido, Arriba. Abajo. En medio. Al medio. Al medio. Al medio. ¿Lo hice? ¿Está? Bueno. Bueno. Un evento entonces está bastante fácil, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale, y aquí te dan a venir. Vale. Entiendo. La corona... ¡Protos! Que te dan protos aquí. Bueno. Que te dan protos aquí mismo. Me sirve.
Me sirve, la verdad es que me sirve un montón, ¿eh? No te me voy a mentir, no te voy a mentir. A ver, ¿cuál fue el que hice? No, este no, este fue el que hice. Todo completo, vamos. Nice. Está fácil el evento. Está demasiado sencillo, la verdad. Falta esta ahora. ¿Dónde está este? Bueno, está fácil. La verdad es que no le veo dificultad. No le veo dificultad. Aún. Aún. Tampoco descarto que no haya dificultad. Pero también recordemos que fontain es nuevo. Así que mecánicas altas no creo que metan todavía. En la quinta nación. Ok. 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 Sí. ¿Esto? Oh, ok, ok. Oh, shit. Ahora sí ya empieza. Ya empezó una dificultad un poquito más alta, ¿eh? Porque esa cosa parece ser bastante grande, así que hay que tener cuidado. Ok, por lo visto, de momento fácil. De shield. Ojo. Ah, esta parte le hicieron con un evento. Mira, pues no está nada mal, la verdad. Ah, vale, 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 lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vale, vale. Pero está fácil. Está fácil. Literalmente está fácil. O sea, no voy a chocar. Esta la voy a hacer clean, creo. O igual no. Uy. No me dio, no me dio. Hablé muy pronto, pero no me dio, no me dio, no me dio. Relajen, jugadores y jugadoras, no me dio. Hay que relajarse. Estamos chill. De momento, ¿la pasé ya? Nice. Nice. Wow. Reclamamos. 50 protos. ¡50 protos! ¿Qué dices? 50 protos por cada uno, en serio. Wow. Pues esto va a ser la parte uno, yo creo, ¿eh? Mañana va a seguir la parte 2, después la parte 3 y ya ahí terminamos. Ah, pero esto dice en 3 días. Ok, este evento sí va a ser por día, ¿eh? Por lo que estoy viendo va a ser por día. Vale. Pues supongo que cada uno tendrá su propio mecanismo. Wow, este evento promete, ¿eh? Pues, pues de momento me está gustando, la verdad. Ok. Ir aquí ahora. Aquí hay que desbloquear el otro mecanismo. Sé que dije que me iba a pasar el abismo, pero en este directo no va a ser. Porque tengo que hacer muchas cosas todavía para poder pasarme, para poder mejorar los personajes. Voy a pasarlo, no me interesa tu nombre. Vamos que quiero hacer la mierda rápido. Listo, gracias, sí, me lo voy a pasar bien. Ok, ¿qué hay que hacer aquí? Antes de organizar ciertos juguetes de aventurero para seguir el ritmo de la música. Ataca en el momento preciso y así golpear a los muñecos situados a ambos lados. Esto sí va a estar complicado, Creo que sí,
Antes de comenzar el desafío puedes calibrar el retroceso al golpear para que el juguete siga las órdenes de manera más precisa. Al ajustar el páramo correcto podrás golpear a los muñecos más fácilmente y obtener una mayor puntuación. Vale. En algunos dispositivos antes del desafío podrás acceder a la interfaz de ajustes para configurar la opción del botón de ataque. Ok, pues. Esta sí que no sé cómo me va a ir, Yo soy sincero, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Pero por lo menos estos son solo dos. Menos mal, literal, porque tiene una pinta de ser difícil. ¿Dónde está esto? Pero esto está muy cerca, ¿no? Esto está aquí. Bueno, o sea, literalmente tengo que hablar con este. Sí, comenzar. A ver. Calibrar juguete. Calibrando el juguete. Vale. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Los golpes. Vale. Vale. Ya, ojo que no ha comenzado el evento todavía, Estoy probando. Vale. Ahí supongo que después... Vale. Vale, ok. Guardar. Guardado, ok. Pues ahora sí. Vamos a darle. A ver si así va. Sí, empezar el desafío. Vamos. Ok, vamos a ver cómo me da. ¡No! Oh, ya fallé, la puta madre. Espérate. Reintentar. Tengo que concentrarme, Esto creo que sí va a estar hardcore para mí. Nah, no te lo creo. ¿Cómo no le di? ¿Estáis seguro que no le di? Pero si le pegué. Tengo que estar muy concentrado, ¡No! ¡Puta madre! No. Esta mierda va a estar complicada para mí, No me gustan estos eventos así, weón. Ay, ¿por qué hacen los eventos así? Vale. Ay, gigante. Vale, ya, lo pillo. Esta weá tiene una sombra. El del otro lado es el que me complica, pero como tiene una sombra, lo hago fácil. Vale. Uy. Se me empieza a complicar, Se me empieza a complicar. Cuidado. ¡No! Pero, weón, si va tan... No me puedo desconcentrar. Esta weá es demasiado... Es demasiada concentración. La cagó. Concentración a tope nomás. Vamos. Tengo que estar concentrado y nada más. Concentrado y nada más. Vamos. Full concentrado. Vamos. Dale. Full concentrado. No te puedo creer. Pero weón, si iba bien. ¿Por qué no le pegó? Que iba bien, la puta madre. Que es increíble, weón. Como falles una, te vas a la mierda. No, y más encima, menos mal que son tres, weón. Si fueran más, tócate los cojones.
Oh. No me equivoqué en ninguna. Dios. La puta madre. Que dije que iba a haber un mecanismo que me iba a costar. 3 intentos tuve que hacer. 3 putos intentos. No te puedo. Te lo puedo creer. Lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con mi puta? Ahí está. La mecánica es que tenéis que jugar demasiado preciso porque si no es fea. Si no es fea. ¿Compraría ahora? ¿O compro la corona de una? Ah, compro la corona. Si la necesito. Si al final voy a poder comprar todo, así que no me hago problema. ¿En cuánto me va a dar de mora? No lo voy a poder comprar todo, sí. Que son 60. Vale. Pues son más de 500.000 de mora. ¡Wow! Hermano, la que viene, ¿eh? Increíble. Vale, me falta esta ahora. Completamos esta. Y ya que estamos, completamos las misiones que me faltan de Sumeru, porque me faltan misiones de Sumeru. Sí, me faltan misiones de Sumeru, pero muy poquitas. Literalmente en este directo vamos a terminar esta parte, que sería la parte 1, y después de terminar eso, espera un momento, vamos a terminar esto, después esto, después esto. Esto dice Inazuma, what the fuck. Esto y esto. Y esto. Y por último los encargos. Vale. Lo bueno es que ya hablando con ellos ya no tenéis que hablar más con ellos. Luego vas directamente a hacer los desafíos y ya está. Vamos. Dame la mierda, por favor. Por lo que vi ahí parece que es un combate, ¿eh? Oh, también es uno, no te paga. Oh, pero son puras protogemas. Bien. Bien, ojo, aquí 60 protogemas. No, espérate. No. Son 90 protogemas. Hola, hermano. Genial. 90 protos. 90 protos, ¿eh? Nice. 90 protos. Todo esto, ¿cómo vamos con resina? ¿Ya se me desbloqueó todo? No, todavía me falta. Son 160, todavía me falta que se recargue todo. Ah, imagino que tengo que pelear con estos, ¿no? En los desafíos de arena de combate simulado deberás ir a determinadas zonas para derrotar a todos los enemigos. En cada desafío hay 3 zonas ocupadas por enemigos. Derrótalos a todos para completar el desafío. Nice. Incluso creo que voy a usar la cazuela esta vez. Son niveles 90. A ver. Son niveles 90, ¿qué acaba de pasar? Esto es lo que yo no entiendo. Esa es mi pregunta, jugadores y jugadoras. ¿Por qué dicen que el virus no está roto, weón? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? A ver. ¿Que el weón no hace daño acaso? O no lo saben usar, que es otra cosa.
Es que tengo dudas, tengo bastantes dudas. Dicen que es malo. ¿Y cómo está reventando? Es mi pregunta. Y ojo, y a mí me faltan 3 artefactos épicos. O sea, legendarios, pero sí. Pero perfecto. Me faltan 3 artefactos épicos. Dale con épico. Legendario. Me faltan 3 artefactos legendarios. Pero perfectos. Perfectos, digo. No normales, perfectos. Este es un poquito rompe pelota, la verdad, no te voy a mentir. Que empieza con la metralleta de mierda este sí es duro. Tengo que decir lo que es duro, pero no tanto, Bueno, tira el hielo. Ahí no estoy, pendejo. Pero esto no es tan duro. No es tan duro. Pero no es tan duro. No hace tanto daño. En el sentido de resistencia sí es bastante duro, pero en el sentido de hacer daño no hace tanto daño. ¿Ves? Obviamente es resistente porque, vamos, si es un enemigo que es una puta grúa, no mames. Estoy muerta. Adiós a la grúa. Ya está. Ahora la pregunta del millón es, si tú dices, porque han pasado los años, obviamente han pasado los años, y obviamente Dilu ya no es lo que era antes, sí, eso estamos claros, pero de que no pegue, hermano, entonces, ¿qué onda con tu Dilu? ¿Qué es de papel? ¿Es de papel? Pregunto. No, yo pregunto. Porque si dices que no te hace, que tu Dilu no sirve, porque, amigo, ¿tu Dilu es de papel? ¿O qué onda? ¿O no sabes buildear para hacer roto a los personajes? Porque también puede ser una. También puede ser por esa razón. Porque pasa muy seguido eso. Hemos terminado, ¿no? No, son 3, dijo. Son 3. Escuché claramente que dijo, son 3. Así que, vale. Bueno. Y ojo, son 90, Me estoy poniendo a prueba los personajes que tengo. Me estoy poniendo a prueba porque después, cuando haga el abismo, quiero ver si qué onda. Son niveles 90 y los reviento, O sea, dejate joder. Son niveles 90 y los hago mierda. Si este Dilu no pega, pues dime tú que pega. Así, obviamente niveles 90 van a hacer un montón de daño, pero vamos, que me curo en la menos, ¿no? Y ya está, cuidado. Por eso no entiendo a la gente. O sea, yo quiero intentar entender, intentar abrir, entrar en su mente y decir, bueno, si el Dilu que tiene no pega, pues dime qué onda, porque no pega. O lo tienes mal bugueado, o no sé. No tengo la menor idea, la verdad. La verdad es que no tengo la menor idea. Porque mi Dilus pega, Y pega más cuando está combinado con elementos. Y sin usar la mierda esa que usan todos, Porque a mí no me vengan con cosas. Yo sé que la mayoría usa esta cosa de la comida que te sube el daño. Yo para eso lo encuentro una mierda, literal, Lo siento, pero soy muy sincero. Lo encuentro una mierda porque, amigo, si... ¿Cómo no te vas a saber hacer una build buena para poder hacer daño? O sea, tanto tienes que depender de esta mierda. No, yo digo las cosas como son, Al que le guste bien, al que no, bueno, también. ¿Dónde está la mierda esta que sube el daño? Ya ni me acuerdo dónde está. ¿Era esto? No, esto era aguante. Ah, acá está. Miren toda la mierda que tengo de daño. Que sí, te sube el daño, sí.
Pero ¿por qué depender de ellos? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Si tienes un personaje bien buildeado, no tendrías que depender de la comida para aumentar tu daño. No sé si me llegan a entender. Bueno, los que son veteranos quizás sí lo entienden y los que son nuevos quizás no. Pero es básicamente, si tienes un personaje que revienta, o más bien si tienes un equipo que revienta, ¿por qué depender de los platos que te dan más daño? ¿Por qué? A ver, por lo nuevo lo entiendo, pero gente ya experimentada, hermano, hermano, yo lo siento mucho, pero das asco. Das asco, ¿por qué? Porque básicamente no sabes buildear. Y no lo digo por los nuevos, que los nuevos, oh, hombre, todos empezamos desde cero. Todos empezamos desde cero, eso lo tengo más que tú. Cuando empezamos desde cero, básicamente no vamos a saber buildear ni nada. Eso pasa siempre. Pero los que ya son experimentados, hermano, no, no, ¿Cómo vas a depender de una puta mierda esta mierda de andar comiéndote comida para aumentarte el daño? No, hermano, no. Depende de tus personajes. Si quieren un consejo, los que son nuevos en Genshin, aprendan a buildear y van a ver, y después se van a dar cuenta de lo que me refiero. Bueno, no van a darse cuenta y van a decir, guau, el rey demonio tenía razón. Mi personaje pega, pero vamos, que ni siquiera One Punch Man lo detiene. Bueno, eso tampoco, pero entiende el libro. Entiende lo que va, básicamente. También puede ser que les pase lo que siempre pasa, que no saben combinar las reacciones elementales, que eso también puede ser otro problema. Y eso es un problema bastante común. Yo no voy a decir que no, es bastante común ese problema. Lo siento, pero tú no me vas a matar, Fatui, asquerosa, Piénsalo una vez más. La Fatui está muerta. Ayer estuve haciendo pruebas, literalmente ayer estuve haciendo pruebas de ver qué tan bien pegaba a estos personajes. Miren. Esto. Estuve haciendo pruebas, nada más. Ok. De qué tan bien pegaba Sakarosa, Bárbara, Yanfei, porque esos, a ver, el Zhongli lo tengo puta de calle, pero no veas que pega, no veas que la Yanfei pega. Muchos encuentran sobrevalorada a Yanfei y no la usan, porque hay otros personajes, sí, pero Yanfei es muy buena, es muy buena. A ver, ¿dónde hay un enemigo? Ojo que yo no la tengo coronada, ¿ok? Aviso, desde ya, no la tengo coronada. No le tengo subido las cosas, pero como yo la probé, hace daño. Lo que quiere decir que le puedo dar un punto a favor. Le puse eso para darle un daño. Pero ojo, que no tiene ni siquiera, creo que tampoco tiene ni talentos, Ah, bueno, tiene, pero no lo he subido. Pero no los tengo no los tengo full, ni tampoco tengo legendarios. Que le estoy mostrando, le estoy mostrando. Aquí no hay ningún... Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What? ¿Por qué esto está girando? Ah, vale, sí, era un puzzle, ya. Sí. No, me había rayado porque no me acordaba. Me había rayado porque no me acordaba. A ver, ¿dónde hay un enemigo para poder enfrentármelo y mostrarles? Que no sea slime, Esta vez vamos a pelear sin slime. Quiero probarlos con enemigos, como por ejemplo los de fontain. Quiero ver qué tanto le hace. Y los talentos no los tengo full,
Como digo, esta no la tengo coronada. A esta le queda poquito por coronarlo, al Zongli. Pero ojo, sin usar el escudo de Zongli, ¿eh? Pero a ver si encuentro enemigos, porque... Visto lo visto, no encuentro ninguno. Bueno, cuando uno los busca, no aparecen nunca. Y cuando no los busca, aparecen 300, 800.000. No puede ser. Siempre pasa lo mismo. Bueno. ¿Eso qué es? Es un pájaro, ¿no? Sí, un pájaro. Ojo que aquí los pájaros son enormes, ¿eh? Son enormes. Muy, muy grandes. Ah, pues no veo ningún enemigo, la verdad. Ah, ya, vale, vale. Aquí lo vamos a probar, con estos tres. Ojo que son duros estos. Pero quiero probar. A ver qué tanto hace daño la Jamfrey. Bueno, esto pega, ¿vale? Como están viendo. Vamos a aplicar las tres cargas y le vamos a tirar esto. Vale, me acaba de pegar, no pasa nada. Pero vamos, estamos probando, estamos probando. Miren, fíjense. Le quité, ojo, le quité daño. Eso es lo que quería mostrarle. Quita daño. Y ojo, que ni siquiera le tengo talentos full, no tengo talentos perfectos. O sea, los talentos al máximo, vaya, básicamente. La sacarosa. Vamos a probar la sacarosa. La sacarosa me impresiona bastante, pega lo suyo, ¿eh? Bueno, que también es cierto que le tengo un libro con legendario. Pero no full, ¿eh? Que no lo tengo full. Pero vamos a probar. Vamos a usar a Bárbara. Usar a Bárbara. Obviamente no le va a poder... Bárbara le va a pegar bastante poco al... Pero estoy mostrando que los personajes pegan. Bien. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Fuego. Vamos a curarme. ¿Ven? ¿Ven que pega? Miren. ¿Ven que pega o no? ¿Están viendo? La sacarosa, ¿eh? La sacarosa. Le quitó al perro y a esta. Con ulti, obviamente con ulti, pero quitan. Lo que me da a entender que estos personajes están muy infravalorados. Por eso este equipo, aunque no lo crea, este equipo voy a subirlo, voy a conseguirle los talentos, me va a tomar los suyos, no sé. Pero les voy a mostrar qué tan roto pueden llegar a ser. Miren, a ver si me deja hacerlo. Bueno, yo ayer pegué un combo de 2500, O sea, hice un daño de 2500 con el fuego. A ver si me sale ahora. Bueno, hizo 1000, pero mira, 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 mira. Mira lo que le queda de vida a eso. Wow. Es increíble, ¿eh? Es increíble cuando los personajes están infravalorados. Es increíble. La verdad es que no hay chance, ¿eh? ¿Vieron? ¿Lo vieron? Cuando hice contacto con el agua. Obviamente me mató, sí, no hay problema. Que me haya matado. Pero me pregunto si yo pongo mi escudo de mi zombie inmortal. Me pongo esto, obviamente la voy a curar. Si tengo huevos para... vamos. Tengo huevos hasta para regalarte. Le aplicamos esto. Y luego esto. ¡Oh! ¿Vieron el daño? ¿Lo vieron? Creo que había hecho más de 3000, ¿eh? O 2000 y tanto. No se alcanzó a ver bien. A ver. Lo vamos a hacer de nuevo, tranquilo. A ver. Con las tres cargas. Porque ojo, tiene que tener tres cargas esto. ¿Tengo las tres cargas? Sí. Bueno. ¡Ahí está! ¿Lo vieron? Casi 3000 de daño. ¿Qué dice? Con escudo, ¿eh? Con escudo. ¡Wow! Mamá querida. Mamá querida. Lo que pega.
Ojo, y ni siquiera estoy usando el zombie, solamente su escudo. Es que eso es lo más chistoso. Estoy jugando literalmente con personajes que nadie usa. Literalmente, nadie usa. Que están olvidados. Que son más rotos que la mierda, pero no lo saben usar. Es lo que estoy tratando de decir. Me voy a poner el escudo. Escudo inmortal. Vamos a curarme un poquito. Por aquí. Y ahora. Ahora este perro. Bueno, se va a curar el perro, pero no pasa nada. Que se cure. No pasa nada. Que se cure el perrito. Nos ponemos el escudo. Ahí está. No, si no me vas a matar, Tengo un escudo bastante impenetrable. Te dura, vamos. Te dura muchísimo, Vale. Toma. ¿Lo vieron? 3000 y tanto acabo de hacer. 3000 y tanto. Hermano, si eso no está roto, entonces dime qué no está roto, Imagínate una Janfei con... Imagínate una Janfei con todos los artefactos perfectos. Más los talentos al full. Si esto ya hace daño así, imagínate cuando ya tenga los artefactos perfectos y los talentos a full. ¡Wow! Hermano, esto va a hacer muchísimo daño. Pero muchísimo, Vamos, que va a hacer un montón de daño. Y no es el pilar, Yo me alejo del pilar, miren, fíjense. No es el pilar. Porque algunos dirán, no, si estás usando el pilar. No, no es el pilar, mira. Mira, cabezón, no es el pilar. ¿Lo ven? No es el pilar. Porque sé que el pilar ayuda. Si me pongo ahí cerca, el pilar puede matar a los personajes, a los enemigos por mí, lo sé. Yo lo tengo más que claro. Pero lo que voy es que estos personajes no les dan su cariño. ¿Y por qué? No entiendo. Si los personajes son tan buenos, ¿por qué no usarlos? Digo yo. O sea, literalmente, o sea, si estáis haciendo un daño considerable, ¿por qué no usarlo? Damos agua. Damos esto. Luego. Que mira el daño. Que no es normal el daño que hace, No es normal el daño. Al final me lo voy a terminar matando, Al final lo voy a terminar matando, literal. Vean. Creo que Janfei la tengo C1. Creo. Bueno, eso era lo que quería mostrar. Que si te gusta un personaje, está bien. Pero hermano, dale, si empezaste con unos personajes, sube esos personajes. Aunque te digan no, si son malos, dale una oportunidad. Chétalos, obviamente, chétalos. No te digo que le saques todas las constelaciones, sino en el sentido de chetarlo, mejor pone corónala, triple corona, y sácale los artefactos perfectos y ya está. Y ya si después quieres hacer la OP, porque para hacer la OP necesitas tenerle todas las constelaciones. O sea, básicamente tener C6. Pero bueno, ustedes serán que hará su criterio. Te lo mostré, se los mostré y bueno. Entonces, recapitulemos. En lo que estaba mostrándoles, que ya les mostré lo que quería mostrarles. Que esos personajes pegan, Créanme que pegan. Así que si de verdad ustedes por alguna razón usan esos personajes, chétenlos y van a ver lo que hace de daño. Imagínense con raciones elementales. Buah, hermano. Vamos, que con eso te pasas el abismo. Buah.
Yo creo que te lo pasas bastante rápido, ¿eh? Por eso estoy subiendo a Bárbara. Básicamente. Porque la necesito para el abismo. Entonces, vamos a recapitular lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué nos queda de evento? Nos queda ya venir mañana a hacer este, que sería la parte de olla. Sí, sí. Vale. Entonces, ya he dicho, ya he explicado las cosas. Vamos a hacer, ya que estamos aquí y tenemos una misión solamente de fontain, que es esta, vamos a hacerle el tiro. De una. De una, de una. Es la misión de... Es la misión de legendaria del INEI. Obviamente voy a pasar todo porque literalmente eso no me importa. Lo que me importa es la historia o el evento, porque los eventos también son importantes, pero si no es parte de historia, entonces no. Entonces no. Linet. Esa es Linet. Vamos allá. Sorry. No. Qué buena hermana, weón. Hermana menor y todo. Nope. I've been here a while, and how bizarre. Qué lento. No te pases. ¿Cómo que lento? Qué lento, dijo. Ah, vos por la Sonic. Excuse me. Ah, también otro personaje que también está muy infravalorado es Sayu. He visto que muy pocas personas usan a Sayu. Créanme, Sayu es buena healer. All right. Well, thank. Es buena healer. A ver, muchas healers son buenas, pero depende como tú las bulles. Por ejemplo, para mí la mejor healer que hay es Kiki. ¿Por qué? Porque cura muy rápido. Y sé que a muchos le aborrece Kiki, aunque no entiendo por qué, porque es muy buena healer. Si no la tienes, bueno, F por ti. Pero hay otras opciones también, si no tienes a Kiki. Bárbara también cura bien. Sayu también cura bien. Y estos nuevos que también son healers, no sé cuánto curarán, pero yo supongo que también curarán bien. Que los dos son healers, los hermanos, los dos son healers. Los mostré en el directo de ayer, lo mostré. Tenemos una hora ahí de esto, vale. No creo que me demore 2 horas en terminar todo lo que me falta. Who's asking? Don't be afraid. It looks like you're in. Thanks. My name is Lenny. My name's Pine. The weasel posted. You knew see. I promise you could. No. Igual algunos preguntarán por qué tengo el juego en inglés y no en el idioma original, que es japonés. Se cae más de maduro porque no estoy ni ahí con andar escuchando waifus con gemidos de orgasmo a cada rato, literalmente. Porque literalmente, lo siento mucho para aquellos que les guste eso, pero son unos putos enfermos. Y me chupo un huevo también. Lo siento mucho, pero son enfermos. Porque si les gusta que se quejen a cada rato a las pobres mujeres mientras la están haciendo escalar o hacen que mueran, nah, paso literal. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo no soy esa clase de persona. Siento mucho, pero no soy esa clase de persona. A ver, a las 8:12 del otro día. A las 8:12 del otro día, ok. A las 8:12 del otro día. Así que así, pues básicamente
Nos faltaría esta historia. Bueno, historia no, esta misión legendaria. Esperar ya el otro directo para hacer la segunda parte del evento. No, nos faltarían los encargos. Esta misión. Esta otra misión. Esta otra misión. Y esta última que me queda de Sumeru. Y ya está. Y ya está. Y ahí terminaríamos el directo por todo lo alto. Colonia, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó ayer? ¿Te llegaste y te fuiste? Estábamos conversando y me dejaste hablando solo. Qué mala, ¿eh? Niña mala, no jueguen con ella. Iba a preguntar si querías que nos agregáramos en Play. Así podíamos seguir charlando. Porque ya después del directo, yo quizás voy a seguir aquí en Genshin o en otro juego y ahí podríamos hablar. Si tú quieres, obvio. Over here. Si no, no importa, no pasa nada. Lynette's not joining us? I've had her follow Gem. Still, Estuvo buena la I conversa don't ayer. think that Gemma's likely to open up to Ah, us. te sacó el internet. So, we need a contingency Qué plan. mal. Vale, vale, entiendo. Pero lo que te pregunté, pues, si dijiste que tienes PlayStation 4 y 5, ¿cuál usas más? Today we'll be looking when Caesar before long. I had to Estaba mostrando, ahora que yo estaba hablando a mis jugadores y jugadoras, estaba diciéndole que hay muchos personajes que están muy infravalorados. Demasiado infravalorados. Uy, otra vez se le cayó. Otra vez fue el internet. Neglected. my Uy, apologies. Forget the pleasantries, just sit. otra vez el internet. Get a load of this guy. Forget the pleasant. I only agreed to meet since we're both magicians. Much obliged, sir. Yesterday morning, I have to get to the bottom of this to ensure. What is there to investigate? Caesar was the weasel. Please, sir. Possibility the weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. Oh, sir, my pride is. Your pride? I want to find out the. What would that accomplish? Uh-oh. This is getting awkward. Lorenzo? Is that? Another day, I'm... Oh, come on. If I wanted your life... Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey. This is your first time. And he wonders why he can't get a girl. F por Colonia. Despite being... Shut up and get out of my face. Another word out of... Su conexión de Sorry, internet I may va have... pésima. A ver cuando regrese. I think Ahí, it's high time I made a move a ver as si le va well. mejor. If you really want to Ok. investigate this, Linny, be my guest. Bueno, por algo yo pago caro también. But if nothing Bueno, good de comes Wi-Fi of it, para que me don't vaya say mejor. I didn't warn Para you. que me vaya bien. Pero de seguro no tiene buena conexión por Well, donde that vive. fell to pieces in a wrap. Totally. He's gotta be hiding. Ya le I think so preguntaré too. cuando regrese. That guy Edmondo's. Si es que no, si es que no se demora tanto en regresar, porque bueno, una caída de internet es una caída, o sea, se saca y luego ya quizás estáis todo un día sin poder reconectarse, que
Qué jodido eso. Jodido, jodido. You okay there? Oh, I say, wait. So he was serious about threatening to. Hey! Don't go What kind of... Don't even. And that's not. And there he goes. Shh. Don't say anything and don't look back. Any old... ¿A dónde? Vaya. Al fin del mundo me mando. Vaya. You followed us a long way. Why don't... So you're Lenny. And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drink. Paimon doesn't like the tone of your voice. ¿Ah, sí? Pues ven. Save Así que your esperamos. Look, now, I'm not this... Don't No me worry, jodas que we va a can. pelear él solo. Ah. ¡Vamos! ¿Sí? And voila! ¿Qué dices, hermano? El personaje está muchísimo, ¿no? Está un poquito roto, ¿no? Ah, pero es su arma. Ah, su arma también es crítica. Ok, entonces sí le serviría el arco de Yelam. Ah, pero... ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que C3? No, yo no lo saqué C3. Ah, aquí está una prueba, pero ¿por qué con constelaciones? No entiendo. ¿Puedo ver los artefactos? No. Ok. I'm fine. Vamos. Olvidar un pequeño detalle. Me juro. Soy killer. ¿Qué dices? ¿Cuánto hace de daño esa mierda? ¿12.000? Ah, no, bueno. Tre- 30.000. ¿Qué dices? Buah. Ojo. Pero será por las constelaciones, porque ojo, las constelaciones hacen OP el personaje. Espera, no me pegues. No. ¿Qué constelaciones tiene? Oh, dos, no uno, ok. No hay problema. A la mierda. Ok. Hace dos. Hola, ¿en serio?
3 veces, ¿qué dices? 60%. Ah, ok. Ya, y la C3. Ah, vale. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está roto, ¿eh? C4. Golpe. Ok. Tengo que hacer la ulti. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Y la haces ahí? ¿Qué dices? ¡A la miércoles! ¡Fua! Entonces todas son necesarias para el email. No te pases. Ah, claro, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Por eso hace tanto daño. LOL. They're tougher than we thought. Qué salvajada. O sea, ya teniendo la C3 ya. ¡Buah! Pero Vision rotísimo wielders ya. are always trouble. Come on, let's scram. Ya, ya. Ya. Oh, they got away! Salieron increíblemente Did you catch what dando they... leche. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. And it... You're right. Maybe Vamos, she que was... es Dios. Well, Es if Jesucristo en that's the case, patineta. let's head back to the cafe and Buah. Buah, buah, buah. Quedé anonadado. Yo tengo mi Linnea, pero no hace dicho daño. ¿Qué es una cosa? Aquí tengo este equipo. Tengo otro equipo. Cambiar rápido es literalmente poner... A ver. No me deja cambiarlo. ¿Qué? Ah, no, 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 ya, ya. Ya sé por qué no me deja. we'll be a traveling magic troupe. Y ahora cambiarlo así. No, pero ¿cómo era? Ah, había una opción. No, no. Había una opción. Tampoco. No, no. Volver ahí, no. ¿Cómo era? Había una opción. ¿Era con esto? No. Con esto tampoco. ¿Será con esto? Tampoco. Es que yo he visto, no sé cómo se hace. Yo he visto que agarran un personaje, así, lo agarran y como que lo transfieren al otro lado, algo así. Muy extraño. No sé cómo se hace, ¿eh? No sé cómo se hace.
saco los dos. Ah, pero yo no tengo ese... No tengo ni mejorado la puta. No, yo no tengo ninguna constelación. No, y ni siquiera le tengo un arco. O sea, le tengo, pero a este le pondría el arco de llenar. A este, porque no tengo su arco. No tengo su arco. A ver, igual tiro por... Hago la tirada y me sale... Y la tiro por Yelani y luego tiro la otra a ver si me sale. Pero no sé cómo es. Personaje no es. Personaje no es. Pues ni idea, la verdad. Ni idea. Esto para cambiar el nombre. Vale. Nada, lo cambio. Next time, be sure to make a proper appointment. Ángulo tampoco, no funciona. ¿Qué podía poner a fallo? Literal. Drat. You caught me. El geo está bien. Y aquí podría poner... Yo qué sé. ¿Una gira? Time to broaden the horizons again. Y aquí... ¿Qué está la otra? La hermana. Is it time for a magic show? Qué raro. A mí no me deja. Pero yo lo vi en PC. ¿Será solo para PC? No, mejor. Que esa función me gustó, Si es solo para PC, qué putada. Si solo es para PC, qué putada. La verdad. Bueno. Al lío. Disculpen que no se hizo esperar, pero estaba viendo si esa mecánica estaba aquí. Al parecer no. Al parecer no está aquí. Solamente está en PC. O será con otro botón, pero no, ni idea. Ahí después buscaré. Indagaré y veré qué onda. Y solamente eso es para... Porque en PC yo lo he visto. Pero más no lo he visto en Play. No sé si en Play se puede o no se puede. La señora. La dama. Gemma? Yema. You again. Dijo llama, la otra que onda. What? La Yema se le dice llama That's en putting inglés. it. It's been 10 long years. How do I know I can? I'm afraid I can't because you see. Okay. I've heard that Caesar. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. I also know that the Fleuve. Understood. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, Okay. All right. Nada, increíble. Oh, no me jodas. Deja aquí adentro, ¿no? Sí. Vamos a ir. Vamos para abajo. Para arriba no cumbe. Hola. Funciona esta cosa.
por aquí. Ah, hay 12 entradas. Vale. Lo pillo. If Gemma Y gave us vamos the a right hacer... workshop, should be right nearby. Looks like these box. No, ok. There we go. ¿Esto es? Ok. Vale. Ya me la subo, vamos. Ah, bueno. Vale, lo uso. Pero sigo teniendo... ¿Me dejaron todo ahí igual de roto como me lo mostraron? Sí. Fua. Esto es ilegalísimo. Menos mal que es prueba. ¿Cómo va? Ah, esto se mueve, vale. So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. Let's head in further. What was that? Oh, ¿Qué carajo? is this one of Caesar's gadgets? ¿En serio te asustas por eso, Paimon? Guess we must have triggered some sort of device. Sí, me lo imaginé. Me imaginé que tenía que atacar esto. Ah, pero no con disparo, ¿no? Step right up. Me encanta cómo ataca este cabrón. Genial. Me encanta cómo ataca. Ya me quité vida en... Now disap. ¿Cómo? Ah, me hago daño también yo mismo. Wow. Ah, no, me atacaron. Vale. No me diste. El daño. Estos niveles 90 y 92 los hago. Estoy haciendo. Estoy destrozando. And voila. Vale, en bola. Dios mío, el daño que pega, Ya solo este. Ya, vale. Whoa. Look. The doll in the box is ¿Ves que glowing. ven que es healer? Se los dije. Me dije que era healer. ¿Y cómo pasa por aquí? ¿Tengo que romper esto? No. There's something written on the card on this doll. No está. Let's take a closer look. Now disappear. ¿Por qué no me curé? No entiendo nada. Me curé un poco. Aquí va. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate.
está moviendo, ¿no? Me pegué. Eso se llama tener buena memoria. Se va a mover, se va a mover. Sigo, sigo, aquí está. Nice. Se abrió. Ahí sí me acuerdo. Estos son cofres. Lista de deseos, dice ahí. Looks like we've reached the end of this route. Shall we try a different one? Ya sé que por ahí no es el camino, solo estoy bien pinto. Step right up. Una curó esta vez. Creo que no me cura a veces, no me cura todo el rato, sino creo que cuando hay enemigos y de vez en cuando no hay enemigos. O cuando hay obstáculos creo que me curo. Igual sería lo suyo. That's weird. Have we reached the end already? Ya que no parecería una Kiki. Todo el rato curándose. There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. This place seems a little too We've triggered quite a few devices on the way here. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe, aha! If I just move this... Wow. A secret passageway! I'm a magician too. And apparently, great minds really... looks pretty big. Ahí está, hay un cofre. Aquí veníamos, ¿no? Sí. No se para que llegó y subió nomás. Now disappear! Ahí no me curé. O sea, no me curo siempre. Here comes the finale! Wow, wow. Adiós, perro. And voila! Ahí me curé. En bola. ¿Cuánto tengo ya? Espera un momento. Vale. ¿Habrá un cofre aquí? ¿Cuánto me quito de vida? Bastante, ¿no? Pero hago mucho daño en su lugar. O sea que cuando ya me quedo sin vida, tengo que ver hasta dónde ya se me corta la vida. Hasta ahí. Vale. Ahí ya no empiezo a perder más vida. Ok. Why have you stopped, Lenny? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you... If anyone makes a major discovery... All right, see you in a bit.
sin acertijo. Ok. ¿No hay ningún cofre por aquí? No. Vale. Oh, fuck. Vale, vale, pero tengo esto, tengo esto. Tengo esto. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Oh, seems like we can't step on the same Vale, tile vamos a twice. repetir. Guess we've got to finish it in one run, huh? Vale, vale, vale. Ahora lo repetimos. A ver, plataformas mágicas sin repetir el camino. Pero me cago en... No repetí el camino. Sí. ¿Cómo sin repetir el camino? Está tomando un pelo, esta mierda. Ah, vale, vale, vale. Creo que ya entendí. Uff. Va a ser complicado, ¿eh? Así como bien. Vale. Vale. No, que toque la otra. ¿Cómo la hago sin fallar? A ver. A ver, sería ahí, 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 ahí. Ahí. Claro, que ahí como hago. Ahí, ahí, ahí. Hasta allá. Voy a pasar ahí. Esperar ese. Después ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 y ahí. Ah, lo tengo, ya, ya. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Vale. Muévete aquí. Correcto. Ahora esto así. Así, 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 así. Y así. Listo, hecho. Vale. Un hecho. No. Wow! There's a hidden room here! This book's thick as a brick! At one of my as a joke, so I wound up. Te quedé todo, bueno. Two children came to. Anyway, I told them that. Ah, es Seems like historia something's bothering Lorenzo lately. de Surely dinero. he's not upset that I have a good. They have all sort. They wanted to call me master, but I told them they absolutely. With time, Gemma thinks so. It's nearly time for me to. I once overheard. It's only been. They're very tough. They hide things. That's the thing about. I can sense after thinking. P.S. Además P.P.S. que el texto baja sí. rápido ahora. No. Déjame ver. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Sounds a lot like he was writing about Linny and Lynette, don't you think? Hey, So es el padre de ellos, parece.
to my phone. Creo. No estoy diciendo si eso no. ¿Qué pasó? Yo no apreté nada, porque solo esta cosa. O lo tuve que haber apretado sin querer. Yo estoy en un dominio. Ajá. Iba a intentar escalar y me olvidé que estoy en dominio. En dominio no puedo escalar. Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? All in good. First, the magician slots themselves into. At this point, meanwhile. Oh no! Very Una vivid. historia, ¿eh? The audience escaped. Of course, that's just how I think. The inventor of. He fell right to the. And no one else. So Caesar's Paimon was about. Wait a second. Glad you asked. This box right here is the one that once the magician's inside, and the box is lifted up into the from where they're at this point, he then escapes through this trap door. That's way simpler than Paimon imagined. Well, there's a little more. There's the falling dump. Many days. Caesar was a. So, I can make a. I looked into the case files, okay. but here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here. Which leads me to because a magician can't afford to have their most base, but the essence of magic is, and so, but in his most stressful and nerve-wracking, exactly, I think that's likely what happened. Caesar would have been, but I'm sure, so he, much like when you read instinctively, with the stakes being as high as they were, But in reality, but it would have to have been, isn't that, You just couldn't. There's not a lot of people who. But I gave you. you mean Así Gemma? que tú, Yes, although. Which is why you así que can't. tú read eres this el book. desgraciado. Ah, sí, porque vengan. Voy a usar no sabía. now disappear! No van a poder contra este. Este está rotísimo. Esto es rotísimo. Sí, ya me fijé, Pero dime si And voila! quieres que nos agreguemos por Play. No me respondiste a dónde se te fue el internet. Wow. ¿Cuánto me demora en matar este? ¿Será mucho? ¿Será poco? Bueno. No es tanto, no. Let's get this show on the road! Wow. Now disappear! Lo que quita, lo que quita. Vamos, va, querido, que quita. ¿A dónde van? Ahí ya, ¿no? Oh, you kids are tougher than you look. Sí, ya me fijé que está yendo mal tu internet. Had enough yet, Lord? I think it's high time. He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic. Pero eso significa que no todos los días te va mal en internet, ¿no? He poured everything O into pagas his- un- The people loved him, didn't Pagas they? un Oh, modem how malo. they looked up to O no him. tienes modem. Amazing. Y usas So internet. amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living sea, it up plan, at me their refiero. master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and he forbade me from using magic to trick people. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. Ah, celoso. As long as he was alive, if I Como had to siempre, kill los celos siempre And this terminan was your mal. only motive. It was Siempre reason terminan enough. What other averiguando. motive would I need? Well, I was under the In love with Gem? guess I was wrong about. I am. Caesar was. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value. Oh, yeah!
Charlotte told us that the weasel would steal whatever. That's just how it looked. I stole cheap. So that's the What choice do I have? So be it. Very well. Traveler, Paimon. Ay, qué Keep an eye lástima, on Loren. Lástima. Una pena increíble, amigo. Podías no haber hecho lo que hiciste. Mira, igual te hubieran querido, pero nada, los celos te corrompieron. Es increíble como se veía más rápido un mentiroso que un ladrón. ¿No crees, Colonia? No, ya he estado solo toda la tarde. Hasta que apareciste de nuevo tú y empezaste a escribir, pero al parecer ahora tu internet te va mal. Pero dijiste internet, por lo cual creo que contratas plan. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Sí, Weasel's pues sí lo mató. crimes? Look who's finally developed a conscience. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it. Because they'll be hell Sí, to pues. pay. Celos, pues, amiga, celos. Estaba celoso de su maestro. Looks like it's all over. No leíste la historia. Ah, es cierto, vos no estuviste con nosotros. Let's rendezvous. Good point. La guardia no estuvo con nosotros. Y esa es la guardia real de del arconte, po. Forma a Linet. Y vamos. Supongo que ya estamos por terminar esta historia ya. Bueno, al final sí fue una historia. Al final sí fue una historia. Pero no fue tan larga. Bueno, de hecho sí. De hecho sí, estamos cerca de las 2 horas, increíble. Para lo que me demoran hacer estas misiones legendarias, guau, pues sí fue larga, Decir que tengo todo al 100%, si no, guau. Guau. Linet. Ah, you're back. You were so quick. Your third? It's fine. I'll shift Yeah. to exercise mode and That's besides the... Did everything go Me encantaría que okay? alguna vez una Gosh, persona random y te diga, had my cámbiale suspicions las about voces Lorenzo, but a los personajes y ponla en japonés. Yo le voy a decir así, sueña, I always wanted. I Sueña. was so. Thank sigue you all. soñando. Este canal no es para enfermos. Que les gustan los quejidos cada 2x3. Si te gustan los quejidos, anda a hacerlo con tu novia o esposa. Thank you all for clearing Caesar's No name. juegos. No en un juego. Qué asco. Me imagino el morbo que debe haber en este clase de juegos. I never would have guessed that Mm. to think at least his soul can finally rest. Así que ella era su señora. If only I Ahora lo realized entiendo. before it was too late. Pobrecito. don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the rest of your life to live. Caesar wouldn't want to see you spending it feeling guilty. Viva su señora. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come along? It might raise your spirits. This show will be a special one. We're holding... In Caesar's honor. Really? Oh, thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Primera fila, Paimon, sí señor. don't be late. Don't worry, we'll be there. No way are we gonna miss it.
interesting. Claro. A él le gusta la magia a Paimon. Diary! We never found out if the two Y creo que con kids esto ya we got terminamos, magic to are Linny and Lynette or not. Esa barrita un poquito de vida. The topic back in the No, workshop, no, so no. we didn't get a chance to bring it up. 18,20 ese. Sí, 18,20. O sea, las 7. No, a ver. A ver, las 20. Las 8. Las 20 son las 8. Las 20 son las 8. Las 18 son las 7. No, las 19 son las 7. Las 18 son las 6. A las 6. Las 6:21. Ah, bueno, a las 6:21 de la tarde. Ah, no, pero ¿para qué hago esto? Bueno, de hecho. Calma un poquito. Ah, no, no. Ah, sí. Sí, pues si vamos directamente a la ópera, pues básicamente prefiero llegar al tiro al nivel 20 ya con la fuente, que ya me quedaría esto y subo al nivel 20 de la fuente. Y ya me faltarían solo 30 niveles. Y lo subo al 50, que es el máximo. No me jodas, me quedé literalmente a uno. No te pases. Me quedé solo a una insignia. No te creo. Espero que en la ópera haya. Aunque sea un cofrecito. Faltaría solo uno. Buah, buah. Buah, buah. No, eso de las caídas de internet es... Vamos, que es... Que es jodido, ¿eh? Puedes estar tranquila, puedes estar prácticamente todo un día sin internet. Que es más jodido que, vamos. Aquí no hay un cofre por ahí medio escondido. Que yo no revisé todo este lugar. Hoy si aquí hay un cofre, wow, sería genial. A ver, voy a buscar. No creo que haya, pero mejor prevenir que lamentar. No puedo subirme, ¿no? ¿Pero puedo trepar? No me jodas que no puedo trepar. Oh, no te creo. Pero si no estamos en un dominio, ¿por qué no puedo trepar? Claro, ahí puedo, pero trepar en sí no puedo. ¿Por qué? No entiendo. Sospechoso. Antes de ir voy para acá. A ver si hay algún cobre por aquí. Literalmente me faltaría solo un cofre. Para la insignia. Pero no creo que hay. Nada ahí. Ok, pues prácticamente no hay nada. No hay cofre. Bueno. No hay cofre.
this time. My brother's going solo today. So, I'll be watching with you. Good evening, ladies and Wow, gentlemen. ¿va a ser I solo? hope everybody's ready because the show is about to begin. The great magician Linny has prepared a spectacular show for us all tonight, concluding with an all-new grand finale that no audience has ever seen before. Thank you all so much for coming. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... It reminds me of him. No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Children love magic, because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute. Actually, now that you mention Sí. it, Linny's done that one before. ¿Será su padre? Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never know when the people dearest to you might be gone. No, no digas esa palabra. No me pongas triste. That's right. It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. See? Even when that's this... Wait, what? The Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean? As Linny once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. What are you talking about? Paimon doesn't like this riddle. Ay, Dios mío, qué tonto. Ay, Dios mío, qué tonto. Ay, Dios mío, Paimon. No mames. Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission,
after which Linny will perform the most electrifying act of tonight's show, the one we've all been waiting for. The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. The Phantom Weasel never did like public places. Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now. Hablemos en otro sitio. Time to go. Esperen, ¿a dónde van? Time to go. Time to go. Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully... Lenny? Don't we have more important things? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Really? Well then, let's hear it! Paimon's dying of curiosity here! Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine. She never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So, being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now, all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death.
Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Linny? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, with a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The love Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? Gemma and Lorenzo were both in on it? But why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself? Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Linny, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones. An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real weasel must have had a terrible childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly rag dolls from whatever scrap material she could get her hands on. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. I detest the happiness of others, in all its forms alike.
I will rob them of everything they hold to be good and true. And it will fill the void in my soul. That's some... Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Linny? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. Huh. That's right! What drove you to write that letter, Gemma? Because without that, none of this would have ever come to light! She didn't write the letter. Well, After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Linny. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. But why? Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? You es su met padre, him? po, weón. Tenía razón yo, po. Guau, qué buenísimo. Es su padre, po. Tenía razón yo, po, weón. ¿Cierto? Es tu padre. Es el padre de los dos. ¿No? Wait. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. It's been so long, and you're all... He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? We remember all our debts, however great or small. Ten years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. Ya veo. Bueno, es su padre, pero era alguien que le tenía mucho aprecio y les enseñó magia. But we did not forget, and so we came to find you. And? What exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. Free? Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people.
Life took many things from you, and those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now, and I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom, Gemma. Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the I'm sure you're all... A high-altitude escape? I'm sure you all remember that we have now learned that Caesar was wrong. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight. Lenny, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. You're wrong. I'm nothing like you. Like Lenny said, when you're ready, let's head outside and watch the show. But what about Gemma? She'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lenny after the show, you know where he'll be. The usual haunt. Alright, well... Pues vamos allá. Vamos a ver el espectáculo. Ah, al otro lado. Ah, no. ¿A dónde? Time to go. ¿Por qué tengo que salir de la ópera? No entiendo. Estoy saliendo, pues. ¿Está afuera el número? No entiendo nada. Está afuera el número. Parece que sí, ¿eh?
Ah, pues sí. Está afuera. Wow. Sí, está afuera. Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. We're sorry. You've taught Están us ellos so de niño. much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Viva. Look! Behold! Lenny is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Wow. Mysterious. Surprising. And logic defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Ya un poco tarde. Wow. Did you see that? 1 minute he was falling, and the next, he turned into flowers. How could he possibly have done that? Hizo el truco. How mysterious. I didn't blink once. He just vanished right in front of my eyes. What a heart-stopping magic show. This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Linny has fulfilled a wish on his behalf. Looks like everyone really loved Linny's grand finale. Paimon doesn't see Linny anywhere. Where'd he go? Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual hunt. But, oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's... Alright, let's go look... Ahora hay que ir para allá. Al otro lado. Ya casi se completa la resina. Vengo a la muerte de ese gran maestro. Un amigo para él. Un ser querido. There you are. Are you Y alright? completó su número. Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning.
Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up right until the end? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? When was that? After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. So that's why you sought Caesar out? Yes, we figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. Básicamente era como un padre adoptivo para él y su hermano. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, "It's my passion." But in truth, No era verdad, there was already a lot era more para to the escapar story by then. de After being taken in by an de la aristocrat wea de for a los magic fatui, talent, then del betrayed oficio soon de los after, fatui. this was no longer about me doing what I loved. What amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Lenny. No Still puedo tirar worried la about culpa. the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, también lo I'm eres, used to it now. Nene. From the mansions of the elite to the House of the Hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. To keep secrets is to put up walls.
The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because sí que me dolió. I felt it for myself. Uno no sabe lo que tiene cuando lo pierde. No sabes cómo te entiendo, Linnea. Yo también perdí algo muy especial hace muchos años. No hay día que me gustaría retroceder en el tiempo. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. Delicious Ojalá food, fuera tan fun fácil para toys, mí. and the traveler by my Ojalá side. fuera Paimon just así needs to focus on things like this, como un and all juego the la unhappy vida. stuff goes right out the window. Pero la verdad que la vida es una mierda. You know, traveler, doesn't that kind of make you Paimon? Exactly. It's the same. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. Alright, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? It was Genial. amazing! Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Fue Gemma espectacular. situation. We spent most of our time in the opera house just talking and pretty much missed the No. entire first half of the show. Winnie, could you do just one? Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lenny Paimon knows can do anything. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's... Watch closely. I have a flower in my La hand. flor. No, no la veo. You No liar! veo la flor. There's nothing in your hand. We ain't going along with this. Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down qué? with me. 3, 2, ¿Por 1. qué? ¿Por qué no contratas un wifi mejor? Colonia. Three, two, one. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Let's see. A ver. Wow, there it is! Ahí está, po. Oh, this is a different flower from the last time, La right? tiene This one's Lumina called, aquí en el pecho. oh yeah, Bueno, a rainbow rose. cerca del pecho. Lo tiene aquí cerca del cuello. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Lenny. Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Yo voy a mi profe.
Y sí, no hay de otra. Pero lo vas a hacer, o sea, vas a contratar un wifi mejor. Es que si no, te va a estar fallando cada 2 por 3. Mira, yo pago un modem de wifi que es caro, pero no me falla nunca. Y ahora que por lo menos te va más o menos bien, puedes responder lo que te dije. Si quieres que nos agreguemos en PlayStation. Fine. Please, teacher, please. Porfa, profe, porfa. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the No tengo student of idea magic cuánto será cannot en mi solely país rely eso. on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, Pero eso será think, mucho en tu país and o find the es answers for poco. yourself. Is that it? Ah, look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. All right. Shall we head back now too? Oh, Paimon can't wait to read the Steambird. Let's head to the Steambird's offices tomorrow morning and see what we can find out. Y de nuevo se le fue el wifi. Sí, tiene que cambiar ese wifi. 100%. Bueno, creo que está por terminar ya la historia. Lo mismo, ¿no? 8 con 12. 8 con 12. 8 con 12, 8 con 12, 8 con 12. 8 con 12. Ahí está, 8 con 12. ¡Wow! ¡Tanta plata! Espera, pero tú no sabes de qué país soy yo. Tú no sabes no sabes qué país soy yo, no sabes la edad que tengo. Si quieres puedes preguntarme, si tienes curiosidad. O a poco sabes de qué país soy. Estamos por terminar esta historia maravillosa, que me dio pena la verdad. Me hizo retroceder en el tiempo. Y no quiero retroceder en el tiempo. Bueno, quizás sí, pero por otro lado no. I'm very sorry, Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid we'll have to decline this interview. La segunda la atinaste. Qué lista, ¿eh? Y eso que yo cuando hablo con personas así en Play, yo no hablo en chileno, hablo neutral. Oh, please, Linny, I'll only take a moment of your time. If you would be so kind.
Huh? What's happening here? I spent all night writing my piece about the Phantom Weasel, and it was going to go to print this, but just as dawn broke. That was quick. Too late, bro. Maybe Wow, si watching es my ese high dinero el altitude que estás escape trick diciendo, reminded her of yo a me better hago time with millonario, Caesar. Okay then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take Vale, her pues 10 me whole llamo years? Rey Demonio 2022. Así me llamo. Oh, I remember. Quick fire question. Where did Tengo la foto de Assassin's Creed de Altair. What? I don't recall ever having. No, No. What now? Seems. Forgive my persistence, but when they apparently one. All right, I guess I'll leave you. No te pases de lanza. Lynette? Don't worry, I wasn't angry. I was just trying to distract her. Oh, really? Oh, thank No. you. you and me both, Paimon. You and me both. At least it did the job, right? Please, take good care of that rainbow rose. I'd be really upset if you lost it. No, es de ella. Es de ella la rosa arcoíris. Pues tómala. Bien. ¿Qué nos faltaría? Esto y esto. Ok. Ok. Si quieres hacerme alguna pregunta, aquí estoy. Puedo responder. Aprovecha que tienes conexión. Que todavía no se te va. Imagino que todavía no. No, tengo que esperar 6 días. 6 días. Iba a ser yo. Ah, sí, ya me acordé. Iba a terminar de unas por todos estos que faltan. Ah, pero no lo puedo desbloquear todavía. Bueno. Pues entonces vamos a hacer la super que falta. Cuéntame, Colonia. ¿Quieres saber algo de mí o no? Pero me dio un infarto, eso sí, lo que dijiste del dinero, Oh, eso es mucho aquí, No pago eso ni de broma. 1.600.000, 601.053 pesos. ¿Qué dices? Es mucho, Es demasiado. Yo supongo que para ti es poco, ¿no? A ver si lo habrá ido, ¿no? La conexión. O estará buscando su play para agregar. No lo sé. No, voy a esperar que escriba.
Creo que el teletransportador lo tenía que haber puesto aquí. Vamos a usar a Solution. Perfecto. Nice. Better than nothing. Y es súper bonito. Clouds high, the birds come, one with nature. Retribution! Malo. No, malo. Buena, buena. Colonia, ¿estás ahí? ¿Si me escuchas o no me escuchas ya? No sé si me escuchas. Igual no, Aquí había un cofre, si mi memoria no me falla. Sí, sí. Sí, yo lo tomé. Vale, vale. Ya sé por dónde estoy. Yo me empiezo a ubicar ya. Uy, 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 uy. No, no me interesa escuchar este diálogo. Vale. Al parecer tengo que buscar a la mascota, ¿no? Vale. Pues no sabía. No sabía que estaba desde acá. Entonces no escuchaste lo que dije, ¿no? ¿Desde qué parte escuchaste? Y pregunta, ¿me escuchas bien o se escucha mal? Porque no sé si me escuchan bien o mal. Vale. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Into the wind. Es algo mío. Me perdí. Ah, nada, te dije el nombre que tengo en PlayStation. Me llamo Rey Demonio 2022. A ver, si tú me quieres pasar tu nombre de PlayStation, yo te lo busco y te lo mando. Esto será, ¿no?
Lo que vine a buscar. No, no, esto no es. Bueno. ¿Cumplirá o no cumplirá? Esa es la pregunta. Uy, casi me ahogo. Acá está el perro. ¿Qué está protegiendo? ¿Cómo que la dirección del campamento? Ah, el campamento del tipo, vale. ¿Qué es esto? Te estaba preguntando si querías saber cosas de mí. O el referente al juego, yo qué sé. Si llevo... Hoy día mi amigo no se conectó, así que llevo solo toda la tarde. Nice. Todo goblin. Regresar aquí. Encontré a tu perro, Julián. Y ahora sí se les fue la conexión. Ahora sí se les fue la conexión a Colonia. F por Colonia. Literal. Ah, regresaste. Nunca me había llevado tan bien con una mujer. Me refiero a entablar una conversación así. Normalmente siempre me terminan insultando, así que no es como que pueda llevar una conversación bien con una mujer. Si te insulta, pues yo prefiero pasar y alejarme, evitar los problemas. Obviamente si ya es referente a mi persona, y ahí sí ya confronto el tema. Pero si no es referente a mi persona, pues no. Yo termino esto, la misión. Bueno, bastante rápido, ¿no? ¿Y esto? ¿Cómo se hace? Ah, ok. Tengo que completar esta para hacer esta. Vamos a hacer esta primero. La que es del hijo. Por lo visto te ha gustado mi contenido. Ya te has pasado 2 veces por aquí. Me alegra eso. O a no ser que te interese, en vez del contenido, otra persona te interese. No, pero yo creo que es el contenido. Me parece bien, pero a ver, como que te estás contradiciendo. Estás diciendo, soy antisocial, pero hablo con todo el mundo. Explícame eso porque literalmente me da risa. O sea, es como, yo hablo con
con todos y a la vez no hablo con nadie. Explícame eso, por favor, porque no me queda claro, pero lo de dar la confianza, obviamente, eso es muy importante, así que sí, lo entiendo. No, Excuse me, no hay sirs. problema. Have you found out anything about my dad yet? Yo entiendo, Colonia, no pasa nada. Hey there, buddy. Dr. Bai? The boy asked for our help, so we're here to join. Oh, thank goodness. As for updates, The guards at the Luhua Pool. The terrain there can be tricky to navigate. Pero a mí cuando me preguntan algo, si le tengo confianza o intento entender, o veo que quizás es como tienen los mismos ideales, ahí podría aprender a tenerle confianza. you will. ¿Entiendes? Sorry we weren't able. That's okay. Por si tú no lo sabes, yo soy un caballero con las mujeres. Lamentablemente he tenido mala suerte en el amor. Historias que prefiero olvidar. La verdad. ¿Dónde queda esto? A ver. Madre mía, con mi ojo. No, pues solo con mi saliva. Qué rápido cargó. Autocargó súper veloz. Que había aquí, ya no me acuerdo ya. Hace rato que no vengo al hijo. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Ah, vale. Vale. Se entiende. Puede ser, es bastante especial, ¿eh? Me gusta tu especialidad. Y eso está bien. Obviamente si no te cae bien la persona, ¿por qué le vas a hablar? Que no tiene lógica. Bueno, a pesar que yo por lo menos en mi pega trato de... Soy bastante sociable, ¿eh? Con los conocidos. Con los que no conozco, pues solo dejo que pase, básicamente. Esto es... No. ¿Qué era esta mano? Ah, ya sé lo que es. Son las flores para el otro. Sí. ¿Y cómo te he caído yo? Esa era la pregunta que te iba a hacer. Te iba a preguntar ayer, pero como se te fue la conexión a Júpiter. Por cierto, ayer creo que fui un mal educado, porque no te dije mi nombre. Yo me llamo Leo. Un gusto, Colonia. Un gusto. Un placer no, porque eso ya es más caro. Dad! Papá, Dad, can you hear me? ¿puedes oírme? Ya sé. ¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasó con tu papá? Hey, you! Stop! Don't go any further! ¿Qué le pasa? ¿Está como hipnotizado? Que se mata, que se mata el tipo, se mata. No soy un humano normal, no, si yo tampoco, Yo pareciera que viniera de Marte. Bueno, tú me dijiste tu edad y creo que es lo apropiado que yo también te diga mi edad. Yo tengo 28 años, señorita. Señorita Colonia, yo tengo 28 años. Este hombre hecho y derecho. ¿Está bien? Sí, ya me lo dijiste ayer. Ya me dijiste que tenías 22. Oh, dear customer. Aún no me crees que soy un caballero, ¿verdad? Huh? Dad! ¿Qué le pasó al tipito este? My, ¿Jutao? who do we have here? It's the travel... my worst nightmare. Mi mayor pesadilla. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Who, for saving this Aguante man. Jutao. Entonces sí juegas en Chirimpa. No, yo no la tengo, lamentable. F en el chat. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. Are you? ¿Tiene amnesia? Who am I? Tiene amnesia, no recuerda no recuerda ni siquiera quién es. Your name is Jiao Liang, and you live just west of Chingsa village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Hoy está buena la historia, Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. Desde ayer soy fan de Jutao. ¿Viene ahí? ¿Viene ahí? I'm Jia Liang. Pero al final te fuiste por la rama, Como te pregunté, ¿te gusta el contenido o estás por otra cosa en mi canal? Ojo que yo soy directo, te lo advierto, Colonia, yo soy directo. Si no te gustan las personas directas, bueno, se entienden, pero yo soy directo. Para mis cosas soy directo. No, te pregunto, te estoy preguntando. Yo soy directo. Te afirmo que soy directo. Ah. O sea, si yo quiero decir algo, voy y lo voy a decir. A eso me refiero. Yo soy directo. Pero tú eres directa, eres una mujer directa o no eres directa para decir las cosas. Ya veo. Sí, que te sientes sola igual que yo. Bueno, ya tenemos algo en común. Yo también me siento solo. Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hutao, gotta dash. No parece enfermo, sino que tiene amnesia. Bueno, creo que la amnesia es una enfermedad, ¿no? Sí, creo que sí.
on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Es una enfermedad, ¿no? La amnesia creo que es una enfermedad. Why not? What's Pero the es que no sé si tiene cura eso. Eso sí que no lo sé. on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master Vale, que teach también you how to spot te the está signs? importando la historia. Está interesante. Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. Como siempre, Paimon no entiende nada. There are traces of god remains in Jialiang's system. Espera, Colonia, dijiste que no tienes con nadie con qué hablar. O sea, yo me imaginaba que tú tenías un novio ahí para conversar contigo, no sé. ¿Me estás diciendo que también eres una loba solitario como yo? Ya te dije que soy directo, ¿eh? No te asustes cuando te diga las cosas sin anestesia. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. I'm sorry, what? God remains? Vaya. There's no need to worry, Director Who. I have Lo it is siento the por ti. sworn duty of all who practice Imagino que medicine también to has tenido cure mala illnesses experiencia and save en relaciones. lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Ya, pero creo que la amnesia no tiene cura. Entonces no tiene amnesia. Tiene otra cosa. Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué acabas de decir? Ya me estás asustando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? ¿Hace cuántos años, sabes? Oh, really? No me asustes, ¿eh? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. A no ser que hayas visto los demás el demás contenido que yo he hecho en mi canal, allí sí te creo, pero así como así. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Pues allá vamos, a la farmacia. Wow. Blockages within the ¿Cómo cardiovascular sabes eso? system. Reduced blood flow and energy circulation.
I see. Ok, no estés I jugando, suppose this lo must estoy have diciendo en caused serio, ¿eh? cognitive abnormalities. ¿Cómo sabes eso? Dr. Baiju, ¿Cómo how sabes bad is cosas it? de mi vida personal? Can you cure him? ¿Viste el canal? A ver si de verdad dices que no eres, que no mientes, dime. ¿Viste el canal? ¿Sí o no? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? ¿Qué? Ayu, do you know ¿Cuál es mi when your apellido? father first started displaying these symptoms? Pero ¿cómo sabes entonces todo eso? No entiendo. No me estoy poniendo triste, ¿eh? De verdad, fuera de broma. I'm not sure. Uy. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. Wow. 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 Me encantaría tener tu don entonces. Entonces no mentí con lo que dije. Mujer especial. Wow. Wow. So it's been a long time No indeed. sé si... No sé si reír o llorar. No. I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. ¿En serio? Wow. However, it would be best if... Yes. Entonces dime mi Of course, futuro. absolutely. I'll just go and look at the ¿Crees flowers que or voy a something. quedar solo But I will para be back in siempre? an instant at the O first sea, sign voy a that morir something's solo. amiss. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Estoy conteniendo no llorar. No quiero volver a pasar por eso. Estuve muchos meses así. Ya lo tocaste. Bye for... Are you ready, Baiju? Ya lo tocaste. Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. Sí, es difícil. 9 años en depresión. Y todavía teniendo depresión. Es difícil.
Yo no tengo ahí amigos en la vida real. No tengo. Espera, colonia. Vengo ahora. All's well that ends well, huh? No, no eres mala. Yo no pienso que eres mala. Lo que pasa es que... Nada. You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? A mí me encantaría tener una novia como yo, como la tuve. Pero ha pasado tantos años y he tenido tan malas experiencias que realmente yo ya no creo que exista una mujer así. Quizás por eso me alejo de las mujeres, para no volver a caer en lo mismo. Y te estoy hablando muy sinceramente, ¿eh? Como viste, mi voz cambió. Pero al menos me alegro que tengas ese don. Puedes ayudar a mucha gente así. Pero después de estar 9 años no eres la única que me ha dicho eso. Ya conozco ese refrán. Pero ya han pasado 9 años.
la depresión ya está en mí. Yo vivo en depresión ahora. Yo ya he salido más de 10 veces de la depresión, pero ahora es tan fuerte que ya no la puedo controlar. You must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy. Mi vida era más feliz cuando no me la he enamorado nunca. Lo sé, eso también me lo han dicho. Sé cómo es la vida. Cruel, despiadada, sin corazón. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've... Oh, and also... Huh? I thought I told you once, but... Well, it is a dusty old tale by this point. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but... all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify God's remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? Almost certain. Wow, according to that pharmacist, my grandpa and funeral director. If he had just but according to my hand on top of that. In what way? Don't know, but one thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe. Y aparte, eso que dijiste que te tengo miedo, no. Solamente me sorprendió. Never mind. We'll just have to ask Baiju himself about all of this tomorrow. Como me gustaría regresar en el tiempo. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. Dad, you were... Yes. Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baiju's gonna help too. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure.
Not at all, You're still in the early stages. I suggest you stay at Director Who, do you have any further... It seems like the evil presence is gone after Dime una all. cosa, Colonia. ¿Estás ahí? Really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? Si estás ahí, responde con un sí. Though I Quiero que estés regret to acá. say that Boo Boo Pharmacy cannot... Oh, come on. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to... Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Colonia, ¿estás ahí? Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. Pues entonces, ¿por qué no contestas? Te voy a... Contéstame una cosa. Ya veo. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? Sí, está buena la historia. You should at least share your... Who's there? Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limit. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I
I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Okay. Bueno, voy a esperar que llegue por mientras. No lo voy a adelantar ya que está leyendo conmigo la historia. Ya regresaste Colonia para seguir con el texto, porque por lo visto estás leyendo la historia, así que por eso la pausé. Bueno, hay que esperar que llegue Colonia. A ver si cuando llegue voy a seguir con la historia, ya que ella también la está leyendo. Bueno, me imagino que ya llegó, así que voy a darle. Please, that's enough.
Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Jiangsheng helps to keep my qi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jialiang's exposure to poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple, Jiangli.
You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Aquí viven. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa Village many times in the past. If you ask me, Jiangli was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiangli? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiangli did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same.
never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? Hmm? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiang Li has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up, but if anyone finds anything, we'll examine it together. Pues sí tiene amnesia. Me parece que sí tiene amnesia, Colonia. Si es que estás por ahí. Wow. Traveler, Paimon, come quick! ¿Me notaste? What is this? ¿Qué es eso? Chung Chung and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. You sense it too? You're right.
This is a poison concocted using god remains. Wow. Is it? Okay. Breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. ¿Cómo? Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying... El hijo. It was Jiang Li? ¿Él? Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. ¿La madre? It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jialiang about it once he has made more progress in his recovery. Yes,
According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village? Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. Me decía que llegué más cansado que la chucha aquí, ¿no? Sí. Yeah. Pues tú, bueno, te quedaron igual que el otro día. No. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Ugh! Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck!
is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their Observadora de nubes. Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Cielo. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. Observadora de nubes. Ciao, lo sabía. Ahí está. You called? Me ha llamado. Ahí está, ciao. Lo sabía. Observadora de nubes, ciao. Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The Lantern Rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Yo quiero este hijo de su madre, pero no lo tengo. En realidad quería preguntarte por lo que te falleciendo. So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinxa village. A vile monster known as the Ch once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison Creo que when no Rex entendí por Lapis qué used Kiki se llama statues in his Kiki. likeness to seal the serpent's remains. Chinxa village was founded Ah, sometime no. after that. Sí. No, Kiki. Sí. El chi. No, nada que ver. The seal is still mostly intact. If the Ch is the source,
then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's show for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the cave... Master, there's a problem. Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me everything. It's Jiaoyang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now. Miércoles. Una calamidad está por pasar, supongo. Podrían haberme llegado directamente allá, pero bueno. Parece que a Colonia se le fue el internet, el wifi de nuevo. En fin, F por Colonia. Estás. O si me caigo. Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. How is he doing? Dr. Baishu, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gwei left,
was still conscious. But now... Kuei, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baishu's not gonna use art again, is he? Is there really no other way to save Jialiang? How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baiju? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Speaking of which, has there been any word of... No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baiju in person once he's finished resting. Traveler? Baiju hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Huh? Hey, wait up! You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. No sé. Ahí no están los displays. Tengo que sacar un display.
Bueno, si lo escuché yo, no. Ahí voy a ir con esa pura caja y los 10 nada más. ¿Ah? No, pues por eso me voy a llegar nunca la moneda por dedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es esto una caja, weón? No me mentís, weón. A mí no me engañé a quitar. Entonces, no. Weón, trabaja, weón, para que tengáis un porvenir el día de mañana. No te caigas de hambre. ¡Y no es poco! Una caja, ¿sabes lo que es, no? Son 8 lucas, weón. Es una caja. ¿Y qué? No es solo una caja, son 10, son 8 más. No es una caja, son display. No le voy a explicar ni una wea. Que se la chucha. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baishu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baishu! Changsheng! Of course. Jiaoliang seemed fine yesterday. And as a result... What? You mean, even if you got... Yes.
But more pertinent, Jialiang has a ¿Qué rare cosa? congenital heart condition, and ongoing Sí, treatment is yo no tengo essential to basura. maintaining healthy functioning of his heart meridian. Ah, si el otro no me dijo. Though it was created, Pero si siempre me dicen que le ayude. still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. ¿Qué te pasa ahora vos también conmigo? And the poison accumulated in his system. It Ya began sé to que te debo impact 7 his lucas, papá. cognition. Sí. Sí, ya sé que te debo 7 lucas. Ya sé que te debo 7 lucas y te las voy a pagar. Y te voy a decirte una weá. No voy a llegar mañana a la casa. No. Que me quede por ahí tirado, weón. Corta. Te lo digo en serio, weón. God remains are extremely dangerous to be around. Because humans have no... I fear that the situation... I never to sacrifice one's own life to save others. To go... Well, I think that in any case, her regular and given that she's already been missing for several days... ¿Y qué está diciendo que mi hermano es empleado mío? Pregunto qué hay de comida, nada más. It's me, Traveler, Dr. Baiju. No, pregunto qué hay de comida nomás. Sí, se servirme el plato. Yo no espero que el Gabriel se mueva. Yo llego y pregunto qué hay de comida nada más. ¿Qué estáis diciendo, weas, que yo no he dicho? No, pues. Be careful. No, I forget it. This trip will be a... There's only one thing I fear now. Very well. Sí, pues si no tengo nada a los pies de fierro, pues weón. Sí, pero mi papá anda en moto. El viejo anda en moto. Yo voy caminando. Ahora no ha ido con el carro, tiene moto. No tiene su moto, ¿no la arregló acaso? Usted no tiene nada, ¿por qué? Porque se le compra todas las weas y eso es lo malo. Eso es lo malo. Yo tenía experiencia en vos, weón. Si yo no hubiera trabajado más, weón. ¿Cuántos años te he dicho? Leo, quédate un poco más. ¿Qué poco más, weón? Sí, un poco más, weón. Llegáis aquí casi justo a las 3. ¿Te parece? ¿A dónde? ¿Que a las 3, mujer? Yo allá salgo a las 3 para que te vayas. Allá. Leo. Ve a ayudarle a... con 6, 7 weas, véndela, weón, para que tengáis ni una wea. No, eso soy yo. Ah, ¿que crees que no estoy cansado, weón? ¿Que crees que soy de papel, weón? Oye, ¿cansado de qué? Oye, que vaya a las 11:30 aquí. A las 11, para que te vayas, a las 11. Llegáis a las 11:30. Sí, pues. 12, 1, 2, 3, 4 horas. ¿Sabes cuántas horas estoy yo allá o no? ¿Ah? Sí, yo me iba más temprano cuando estaba bueno, pues, weón. Yo te voy a decirte dos cosas, weón. Y vos tenías que haberme ayudado a mí, weón. Vos tenías que haberme apoyado a mí. 29 años. 28. 28, mamá. Tenís 28. ¡Menos! ¿Cuánto tenés, 15? Me hiciste 29, es menos. No más. No importa la edad, weón. La weón que yo estaba esperando que vos me apoyaras y a mí. Algo como yo me sentí ese día que vos dijiste, ah, ya me voy. Yo me sentí como la huevo, que puta, yo esperaba, yo te dijera, papá, te ayudo un poco más. ¿Y qué te va a ayudar, weón? Si vos tenés más clientela que yo, vos vendís la weá más fácil que yo, ¿qué venís con la weá, weón? No estoy cansado, pues, weón. Pero me refiero que a vos te compran al tiro. Yo tengo que estar como ahueonado ahí, imbécil, como que los weones me compren. A vos apenas llegáis te compran, weón. ¿Vos crees que yo cuando llego me compran al tiro? No me compran al tiro, pues, weón. Entonces dejen de wearme, weón. No trabajo, wean. Trabajo, wean. Entonces, ¿cómo, pues, weón? Si trabajara para mí, weón, como vos decís, yo no pondría nada en esta wea de casa. Para que te pagues, weón. No pongo la cuestión para la luz, weón. Todos usamos la luz, ¿o no? Todos usamos la luz, mamá, todo. Esto genera luz, esa wea genera luz, esto genera luz,
¡Todo genera luz! ¿Y quién se queda? ¿Y quién se queda hasta... Oiga, sí, pues si vos sabés que te queda esta tarde, pues, weón. ¿Quién se queda hasta la hora? Pero te estoy diciendo, no digáis que yo lo pongo, weá, porque sí pongo, weón. Pero voy a ir por el mal, Leo. A eso voy yo. No ponía... ¿Cuánto más querés que ponga, weón? Que te saquís más la chucha para vos, weón, no para mí. Oye, weón, el día que a mí me pase algo, weón, y me ataque el corazón, weón, te voy a sentirte tal como la wea y así, puta. Te voy a haberme sacado más la chucha antes, weón, porque mi viejo ya no está. Oye, weón. Esa wea te quiere en la cabeza toda la vida, weón. Oye, weón, vos no ponés nada para la luz. ¿Por qué si que no pongo ahora para la luz? Pero si el cable no tiene nada que ver con la luz, mujer. Estáis diciendo weas que no son. No tiene ni pies ni cabeza. Cierra la wea puerta. Por favor. Cierra la puerta, por favor. Pero cierra la puerta. ¿Puedes cerrar la puerta? Cierra la puerta, mamá, en serio. Déjame en paz, weón. Lo estoy diciendo en serio. Porque no te hemos dejado en paz, estáis como estáis, weón. Por eso te duelen las piernas, usted todo el día sentado en esa weá. Sí, weón, todo el día, weón, estoy todo el día. A la hora que llegáis, Llego en la tarde, weón, en la tarde, no todo el día. Concha tu madre, que soy enfermadora de vía, weón. Yo un día me va a pegar un balazo y tú vas a tener la culpa. Tú vas a tener la culpa, weón. La voy a llorar más que la concha de tu madre, te va a quedar aquí, aquí. Sí, sí, sí. Sí, weón, sí, sí. Cierra. Cierra. Corta, cierra. Cierra. Cierra, weón. Estoy ni ahí, weón. Si para mí esta weá no es vía. Para mí esta weá no es vía. No estoy ni ahí con tu weá de noticias. Me los pago por el culo. No estoy ni ahí con esos weones yo. De verdad que esos weones te ayudan, po weón. No, ¿en qué te ayuda? ¿A qué te ayudan los weones de la noticia? ¿Te ayudan en algo ellos a usted? Oye, weón, te enteráis de las cosas, weón. Ah, pura weá de muerte, weón. Ya, si dijera que viene una weá grande como... Viene la weá y qué tanta weá. Viene y chao, weón. Y se acabó la weá y se acabó, se acabó, se acabó. Listo. Bueno, entonces, ¿para qué estudiaste? Si ella pensaba de esa manera, ¿para qué estudiaste? Entonces, pues, weón, ella estudiaba una weá, pues, weón. Claro, pues, weón. I feel a dull ache in my heart. ¿Estás pensando de esta manera? This must be the way. Pueden decirme, papá, puta, yo me saco la chucha un poco más para ayudarte, weón. Para que no tengas que irte tarde. Porque es para mí alegría estar 5 o 6 horas ya weando. Porque que venga no me duele. Pero vos vendís la weá más rápido que yo, po, weón. Ahí está la diferencia. Yo tengo 5 cajas, weón. Sí, po. No. Justamente. Pero tú, a ti te compras más rápido que a mí, po, weón. Pero ¿qué hago yo cuando yo vendo más rápido y vos estáis ahí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, pa' ver? Me voy para la casa, te ayudo, weón. Me ayudás, pero yo no te dejo que me ayudís, po. Ah, ¿cómo que no me dejas que te ayude? No, po. Llamo, weón, digo, llame los números que se me acabaron. Y a veces te digo que no, ¿no? Ah, ¿cuándo me has dicho que no, weón? Sí te he dicho que no, weón. ¿Cuándo me has dicho que no? Ahora, weón, en vez de dar 2 cajas, ya hay una caja. Una caja y un poco más, weón. Sí, po, porque esa weá no la alcanza pa... Si yo pongo... Escucha con atención la weá que te voy a decir, weón. Y para que te quede bien claro, en la cabeza, en tu cabeza, weón. Yo pongo esta weá y pongo otra caja, no me cabe aquí, pues, weón. Porque voy a tener... Porque esta weá alcanza para 2 cajas, ¿entendí? Ya, weón, ¿no tenéis 2 cajas aquí? No, pues, weón. Si yo pongo otra caja aquí, ¿dónde chucha voy a meter las otras 10 cajas? La otra 10 Super 8, weón. 10 Super 8, no weón. caben, weón. Pero porque yo ya lo he hecho. 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 No, déjalo ahí. ¿Ah? Porque soy un weón conformista, weón. Soy un weón conformista, un weón que te quedáis ahí, siempre marcando el paso, weón. Soy un weón que voy a ser viejo, weón, y no voy a tener nada. Nada. No me importaba este mundo culiao. Bueno, ¿por qué no pensaste esa weá? ¿Por qué no la pensaste entonces antes? ¿Para qué chucha la sigue entonces? ¿Ah?
Los cobardes nomás, pues, weón. O vos que cuando yo supe que tu mamá está embarazada, dije, ah, no, me mandó a cambiar, weón, dame la culia, chao. No, weón. Un hombre asume, weón. Sí, y vos soy un hombre, soy un cabro chico. Aquí este mundo está más muerto que la chucha, weón. Respóndeme, soy un hombre, un cabro chico. ¿Y qué tiene que ver, weón? Soy un hombre, un cabro chico. ¿Y qué tiene que ver? Soy un hombre, un cabro chico. ¿Qué tiene que ver con la weá? ¿Sabes qué tiene que ver, pues, weón? Porque se llama ser responsable, weón. Sí, weón, ¿responsable qué, weón? Si este mundo Julio se está yendo a la chucha, weón. No tiene nada que ver el mundo, no te metas con el mundo, a vos no te interesa el mundo. A vos te interesa lo que estáis viviendo ahora, weón. Porque si yo moría a la chucha conmigo, no me voy a comer ni mierda. ¿Sabéis por qué? Porque no van a haber todos los días 5 cajas aquí, weón. No van a ver, weón. ¿Sabes lo que es? Un weón puchado en una cama o un weón muerto, weón. Y si querías esa weá, consíguelo nomás, weón. Porque toda la vida vos te sentiste como la weá. Ah, usted siempre con su mierda, weón. Estoy chato, weón. Literalmente, estoy chato, weón. ¡Estoy chato! ¡Chato! ¿Con qué estás chato de qué, weón? Golpeando eso. ¿De qué estás chato de qué, weón? ¿De que te mantengas? ¿Ah? ¿Que te mantengas? No estoy chato de eso. ¿Estás chato que te mantengas, weón? Porque quiero estoy choreado, weón. Porque quiero estoy choreado, weón. No estoy chato. Porque quiero estoy choreado, weón. ¿Ah? Porque quiero estoy choreado, weón. Y sacando todos los días a la concha de tu madre, weón. ¿Ah? Yo sé que estoy choreado, weón. Estoy rechado, concha de tu madre. Estoy choreado, weón. No, weón. Estoy aburrido, weón. Estoy choreado, weón. Que vos no me abuchís, weón. Que soy un weón que quería hacer la weá a la pinta tuya, weón. Yo no quiero hacer la weá a mi pinta. Yo trabajo y lamentablemente no se venden todos los Super 8. No, weón, sácate la chucha, weón. Sácate la chucha para que me ayudes, weón. Estoy rechado, Leo, weón. Me van un ataque a la cuchara, weón, y me voy a la concha de tu madre, weón. Estoy chato, ya, y a mí también me ha dado un ataque al corazón. Hijo, quédate, mírate tu papá y mírate tú. Mira a tu papá y mírate tú en el espejo. Mira a tu papá y mírate tú. Tu hermano estaría extraña. ¿Y sabéis por qué mi hermano lo pidió? Porque él está jabón. Él sabe hacer de todo. Y se supone que él es el que está enfermo. Él. No, pero si todos los días llegáis. No, si... No, pues... Sí, pero tú crees que chica, pues, weón. Hijo, a mí... Weón, entiéndeme, weón. Un hombre que tiene pichula, te lo voy a decir así. Un hombre que tiene pichula, asume. Esto es una estupidez. Asume. Cuando uno está enfermo, asume. ¿Qué va a poder hacer, weón? Asume, weón. Ah, claro, y si te morís, weón, y si te morís allá, weón, te morís, weón, de alguna weá. Ya. Bueno, si tú quieres morir, te ¿y si morís? ¿Qué sacáis, weón? Tú no vas a sacar nada muriéndote, weón. Ya, ¿y qué saco? Si vos sos mi apoyo, weón. Yo esperaba muchas weas de vos. ¿Sabes lo que esperaba que me dijeras, papá? Pásame dos cajas más, weón, yo te las vendo. Eso es lo que esperaba de vos. No que me dijeras, no, weón, me traen 2 cajas, weón, y no voy a hacer nada más. Porque es que no me duele, weón. ¿Ah? Porque es que yo no tengo pensamiento en mi corazón, weón. ¿Ah? Porque es que yo me siento feliz, weón, que vos no hayas sacado uno de tuyo, weón. ¿Ah? Yo sí saqué mi estudio, weón. ¿Y de qué te sirvió, weón? Que se le vender. ¿Y qué culpa tengo yo, weón? No dejé la weá de pata en la calle, weón, buscando trabajo, weón. Y no, ¿qué no, weón? Si mi vos no tenés nada que estar enojándote, weón. No tenés nada que enojarte. No, yo estoy diciendo. Vos no tenés nada que enojarte, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no tenés por qué enojarte? Pero si no me estoy enojando, estoy diciendo que saqué la pata. Estás gritando, weón. Estás gritando. Vos no tenés por qué gritar aquí. No, estoy enojando. Vos no tenés por qué enojarte ni gritar. Estoy diciendo. Porque aquí el que manda soy yo, weón. Yo soy el que digo la weá. Te estoy diciendo. Si yo fuera 8 weón, si ya sabes qué más, weón. Voy a empezar a vender cosas caja todos los días. Me interesa la weá a la hora que llegué, weón. Retado y así te voy a hacer hombre, weón. Pero tú no podés decirme eso, porque ¿sabes por qué o no? ¿Por qué? A ver, trabajo para vos, po. ¿Ya, por qué? No, pues, porque yo le pagué los Super 8 a mi mamá cuando ella me los dio a mí, pues. Ay, porque es que con 2 cajas vaya a vivir, weón, el día de mañana cuando que no, pues, weón. Entonces asume la hora, weón, y yo estoy vivo. A eso voy yo. Asume la hora. Como si fuera tan fácil, weón. Pa' vos es fácil, pues, weón. Pa' vos es fácil, pues. Leo.
Si no sacáis nada, mujer. Oye, es lo que yo te digo. No sacáis nada con este tan temprano. Voy a estar como weón. 2 horas ahí, weón. Y los weones no te compran, mujer. No te compran. Porque tu calle es tu calle. Tu calle los weones te compran. ¿Y por qué me compran? ¿Qué sé yo? ¿Por qué te compran? Porque seguramente ya te conocen mucho más que yo, pues, weón. En mi calle pasan muchos weones que se ponen ahí viendo, weón, y no compran. ¿Y cuántas veces no me pasa lo mismo a mí? Yo estoy para acá. No, vos te bajas muy pocas veces, pues. ¿A dónde, weón? Si cuando vos te venís, vos no sabés la weá que me ha pasado a mí. No tenía idea. No tenía idea. Yo me he embollado 2 veces. Yo no te he contado ni a vos ni a tu mamá. 2 veces me he embollado. 2 veces me han querido hallar a la posta, weón. Yo no digo nada. Y yo calladito, weón, porque soy un hombre, weón. Tengo la pistola ya puesta, weón. En cambio vos, weón, parecís maricón. Porque me sale, ay, me duele la pierna. Ay, me duele aquí. Weón, un hombre que es hombre, weón. No alega ni una weá. No es estupidez, weón. No alega ni una weá. ¿Sabes por qué? Es una estupidez para mí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando uno le duele una weá, obviamente se va a quejar, pues, weón. Si se queja, weón, por un hombre que hombre, tiene que asumirla, weón, y decir, chucha, esto es para cagar, me tengo que. ¿Cuántas veces yo fui? Jimena, cuando yo cuidaba auto. ¿Ah? ¿Cuántas veces? Una vez fui con la úlcera casi reventada. Y llegué vomitando allá sangre, que ustedes no lo subieron nunca, porque yo se los quise contar. ¿Ya? No, si ustedes no supieron lo que a mí me pasó, seguía allá en la calle. ¿Cómo yo me tenía que ver? No, porque se me enseñó. El esfuerzo yo me saqué la chucha. ¿Ah? El esfuerzo yo me saqué la chucha. ¿Ah? Porque el esfuerzo mío, yo estuve 9 meses pagando la casa en Santiago. ¿Ahí está aquí? Para una estabilidad, weón. Para dar una estabilidad. Porque el hombre, se dice hombre, bueno, aguanta todas las weas. Mira eso a mis pies, pues, weón. Oye, weón, que tengo las piernas reventadas. Sí, pero cuando mis pies ya no me dan más, ¿qué quieres que haga, weón? ¿Qué quieres que haga, pues, weón? ¿Sabes lo que tenés que decirte? Yo me la puedo. Nada más. Ay, porque a mí no me duele. Si no tiene nada que ir un médico, aquí un médico no tiene nada que ir con la weá. Si la weá ya te duele, ¿qué hay que hacer, pues, weón? Oye, ¿vos tenías esa weá aquí? No, si no es una weá que tengo aquí, weón. Cuando yo cacho que los pies ya me duelen mucho, ya no puedo más nomás. Ya sí, me voy. Son las 11, me voy. Me voy de los pies. Voy a llegar más rentado que la tuya si seguía, pues, weón. ¿Por qué te rentas por 2 cajas? Y yo vendía 7 cajas de todo el sol, ¿qué weón? Oye, espérate al verano. Pregúntale a Gabriel. ¿Y tú no lo has visto? Pregúntale a Gabriel. No, porque no te ha importado, porque ayer el Diego te dijo y no te importó. Pregunta cómo yo llegaba cuando usted estaba chico. No, ¿qué me dijiste hoy día en la mañana? ¿Ah? ¿Vos te equivocaste? Preguntaste vos cómo yo llegaba cuando usted estaba chico. Pregúntale a tu mamá cómo yo llegaba. Pregúntale. ¿Cómo te va a preguntar? Igual que tú mismo trajiste un animalito. Ya, pero con el perro. Tú te comprometiste, yo lo limpio, yo lo comida. ¿Vos te comprometiste? ¿El que lo hace en la mañana? Yo. Pero si no me has despertado, vos. Oye, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Si yo no tengo alarma, ¿cómo? ¿Cómo que no te despertaste, weón, con la alarma? No tiene nada que ver la alarma, weón. Si te despertaste con la alarma. No me despierto. Mentira. Hoy día te sonó la alarma. Hoy día me sonó, po. Hoy día me sonó, po. Pero si me levanté, estaba haciendo mi cama. Qué fácil, Leo. Yo me levanté. Yo me levanto, Leo. ¿No viste, weón, que yo fui a bañarme? ¿No me viste acá? Sí, pero vos te vayas a bañar, pero te desvía el pelo después, porque te empezáis con esa weá, primero, a calentar, y después te vistecito, y después te siento a jugar, porque no me decís de mentiras, porque te lo digo adelante, pata Dios. Es que chueca. Pero la hora para irme.
espero la hora para irme y veo YouTube. No puedo. Pero te cuesta tanto ir a darle a limpiarle la mierda a tu La animal. mierda le botáis. Sacarlo a la calle a correr en la mañana. Ah, sí, weón. Y me agarra la weá y me resfrío. ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Va a ir a trabajar por mí tú? No, si vos tenés una por las manos. Soy hombre, soy maricón, weón. No me interesa lo que me digáis en eso. Soy hombre, soy maricón. Mira, dale gracias a Dios. Si no por lo Vos siempre salís con esa weá. Ya me conozco tus lados. dale gracias a Sí, Dios. weón, lo que pasa es que vos tenés que aprender a ser hombre, weón. No porque tengáis nombre de hombre, soy hombre, weón. Un hombre se las come callado. Eso es ser hombre. Para que sepáis. ¿Te imagináis que tuviera una familia? ¿Ah? ¿Pero te imagináis? No, no me imagino tener una familia, porque yo nunca voy a tener una familia. No lo sabéis, po. ¿Qué no lo voy a saber? Yo no soy como usted, weón, no se equivoquen. Oye, weón. Oye. Tú sí eres como mis padres. Porque vos, weón, te enamoraste. Cometiste un gran error de enamorarte, weón. ¿Pero qué te importa a vos, Gabriel? Al perderla a ella, perdiste tu humanidad, pues, weón. Sí, la verdad. Weón, se la weón. Mira, si Dios quiera, no hubiera muerto la niña. Ya hubiera caído para acá. No hablen del tema, no quiero hablar de ese tema. Caído para acá. ¡No quiero hablar de ese tema! ¿Qué le había ofrecido? Sí, po, ¿qué le había ofrecido? ¿Qué le había ofrecido? No quiero hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. Chiquito, Pero si tenéis que asumirla, pues, weón. chiquita, lo tenemos de ¿Ah? camino, pero lo aceptamos a jugar ahí nosotros. ¿Ah? Sí, pues, weón. Porque la cabra... Ey, ¿qué no la hace millonario? Puta, la hace millonario, puta millonario, weón. Puta, yo te pongo esto, weón. Yo te regalo todo, weón. Tu papá te decía, vamos a vivir solo negra. Mira, me calé a mi suegra, me calé a mi checa, me calé a todos los huevos. Sí. ¿Ah? Y se mamó estos años por culpa mía, weón. Me subía, me bajaba, me sentaba, me paraba. Pues yo, ahí cuál es el error mío, y yo decía, ya te callaba. Estaba mal porque ella tenía la razón. Hasta que un día yo llegué y me di cuenta de la wea. Fue demasiado tarde. Nosotros queremos algo mejor para ti. Y yo lo único que quiero es que vos te saquís más la chucha para vos, ¿no? Yo no sé. Es para ti, porque mira, tú te quieres comprar el teléfono. Porque para el día de mañana vos digáis, puta, es que mi papá sacaba la concha de su madre. Y yo vendí a sacarme la concha de su madre. Yo creo que Gabriel de ahora gana todos los días, no, a mí no me da bien todos los días, pues bueno. ¿Sabes cuánto le paga a tu papá? No, digo, por el polvo. ¿Cuánto te paga el retraso a tu papá? Mi papá no es el que el Gabriel lo salva. Es la vecina el que lo salva. No siempre. Yo me salgo con cualquier cosa, weón. Es que Gabriel sabe economizar y guardar las plata, ¿sabes? Porque yo le no tenéis. Ahorita yo no tengo todos los platos, no empezaste con tu huevo. No tiene nada que ver. No, este mes de más puede ir a decir toda plata. ¿Sí? Sí, porque al perro tú no le compras comida. No tiene nada que ver lo que Tenís tú con el plata que le perro. compró cualquier comida. Acuérdate que la cuestión del Wi-Fi subió, ¿no te acordáis? Ah, de no, pues sí, no por leo. Sí, pues, y que crees que salió poquito, que hasta ahí se enojó, pues, weón. ¿Qué sacáis, pues, weón, si no soy el que más lo ocupáis? Claro que se enoja el Gaby, porque el Gaby se sube, se acuesta y se queda dormido. Y vos estáis hasta las 2 de la mañana, pues. Si no es por eso, porque el Gabriel se enojó, weón. Estáis hasta las 3 de la mañana. Mira, aunque vos estés hasta las 11 de la noche, te va a cobrar lo mismo, porque no es el sistema. Claro. Sí, pero no cuando el pico. No, si lo bueno te lo suben, ¿verdad? No, bueno, si no te tenés que subirte. No, esa weá ya pasó. No, pero que tú tenés que ponerte mal la fila y pensar eso. Si yo te digo, creo. Usted está con mi papi, y todavía está el Gaby, voy a aprovechar. Voy a guardar mi gallina, voy a poner mi ahorro también. Ponerte una meta, decir ya. El que más weón, tienes que decir ya. Yo he estado poniendo plata para mi teléfono acaso. Estas 3 lucas, voy a dejarla para la carne, porque la semana hay que comprar carne. Yo sé que te debo para la carne, no, no sé si Espérate, estas 2 lucas las voy a dejar para la luz. Porque yo sé lo que debo. Yo sé. ¿Por qué no decís
¿Cómo que no, weón? ¿No estoy escuchando acaso, weón? Oye, voy a todo el espacio que tengo. El que caen de más, los someros. Y también que llevar dos cajas, y para ir a weón. Y vaya a irte para vos, y a irte bien para allá. Pero tengo 16 lucas que tengo. Incluso voy a tener más, casi 18 lucas. Y también que 19 lucas voy a tener, weón. Vendan dos cajas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es plata tuya. Pero es tu plata que te estás haciendo. No, mía, yo no estoy ni ahí. Porque el día de mañana... Pues yo te digo, oye, Leo, tú te compré bebida, weón. No tomís bebida porque es mía. Y alguna vez yo le digo, alguna vez le he dicho yo, oye, cabrón, yo no puedo. O yo le he dicho, ¿qué le digo cuando no tengo plata? Cabrón, yo no les puedo, que no tengo dinero. Pero pongo yo, de mi renta de lo helado. Yo lo hago más que nada para que vos tomes conciencia. Pero no queremos molestarte, Leo. No es para mí. Pero a mí me duele que se te esté yendo tan rápido la juventud ya. Tan rápido. O sea, que llevamos 5 años aquí. Espérate, vos de repente no, eso sí que no. No. ¿Que no qué, weón? No. ¿Que no qué? No, te pegaste aquí, weón. Mira, es que no entendí la wea. Dice que se cerró ese cabrón chico, weón. Que tenía más su cuerpo, la mesa bichula, más raja, weón. Yo no soy ordinario. Te estoy explicando las weas como hombre. Soy hombre, weón. No soy cabrón chico, weón. Soy un weón hombre, weón. Que sabéis lo bueno y lo malo, que eres con weas que no, weón. Ya me entonces, weón. Nosotros lo único que queremos es que se caiga adelante, nada más. Siempre te será, la gente se marca. Si no quiero nomás, pues, weón. Weón, es pavón, es pavón. ¿Qué pasaría si un día yo me decís, papá, enséñame? Y aprendí, y te dije bien claro que no. Yo no estoy muy no, con la cuestión de la... Es porque no te cansía, weón, no. ¿Estoy acostumbrado a caminar tú? Entonces no elegís cuando te duelen las patas, weón. Porque tú no te estás buscando la weá. Sí, pues, weón. ¿No estás feliz cuando el vecino te llega, weón? ¿No me llevo una pura vez? Bueno, pero te quieras, pues, weón. ¿No tendríamos que llegar? Sí, pues, weón. Sí, pues, aquí es buena onda. Pero llegáis cansado allá. ¿Pero cómo llegáis? Llegáis relajado. Llego bien, pues, si todavía no empieza la cuestión, si es cuando van pasando la hora y empieza el calor. No, llegáis cansado de aquí. ¿Llegáis cansado aquí? Porque vais subiendo. No, mentira, de aquí no me voy cansado. ¿Pero llegáis allá cansado? No, tampoco, pues, weón, si te estoy diciendo. Si yo empiezo la cuestión de cansancio, sí, vos sois mis pies, weón. Soy cerrado. Vos sois mis pies. No, tú soy cerrado. Te estoy diciendo como en la weá, weón. Leo, vos te subieras a organizar con 3 cajitas todos los días. ¿Sabes lo que podría hacer con esas 3 cajitas? ¿Sabes cuántas son 3 cajitas? Ahí pidiendo mucho. ¿Qué pavón, weón? ¿Qué pavón? Son 24 lucas, weón, no. Vaya a tener 24.000 pesos. ¿Cómo tu papá te compró las zapatillas? No va a aguantar ni cagando 6 horas, weón, mi cuerpo, weón. Oye, ¿qué me da eso? Oye, si tu papá si te quedan 2 cajas, weón, te quedan 2 cajas, ¿ah? Oye, me quiero, hasta que los venda. ¿A vos le gusta bien? No, oye, Leo. Es que tienes que tener resistencia, weón. Que soy hombre. Yo te digo que si el Gabriel me la sigo con la masita que no tiene ahora, el Gabriel también no se acuerda. El Gabriel no la quiere también por eso. Pero que Gabriel... Bueno, el Gabriel no sirve para trabajar en la calle. No, pues no sirve para trabajar en la calle. No tiene tolerancia. Pero qué de eso si tu papá tiene buena voluntad, no te compra las zapatillas. ¿Cómo estaría ahí ahora? ¿De dónde venís sacado la tienda? Me he trabajado, weón. No, lo tenía que haber sacado del teléfono. No, pues, si yo no tenía para el teléfono. No tenía para nada. ¿Cómo le había andado? ¿Cómo le había andado? No podía haber andado. Ay, ¿qué le había hecho? ¿No había pagado el cable? No podía pagar. Pero tu papá se sacó la cresta para comprarte las zapatillas. Ay, para que le saqué lucas al Leo, te escuchaba esas zapatillas. ¿Viste? Esto fue el año. Que saqué lucas para el techo. Entonces lo que tenéis que hacer es ponerse un poco más las pilas, porque yo no le voy a comprar comida al animal. A mí me importa una hueá si se mueve o no se mueve. Oye, no puedes hacer eso. No, yo no le voy a comprar comida al animal.
demuestra que no soy niño. Papá, ¿sabes qué más? Tenés razón. Papá, me pagan la culpa también. A mí. Nosotros no estamos pidiendo Sí, pero nada. no se puede tan fácil. No, no es fácil. Mira, yo te hiciera un cuaderno. Nada es Como el que fácil, tengo, weón. como el que tengo, Nada es fácil, juntaría cualquier plata. ¿Sí o que no, la David? vida ahora se ha puesto más dura que antes. Pero ¿qué hay que hacer? Pelearla, discutirla, darle para adelante. No, ¿Por qué? lo que tenés que hacer, Porque si no le dais para adelante te cagáis ya. oye, lo que tiene que hacer el Leo es hacer un cuaderno, igual como que tengo yo, en lo tiene el David. Poner tu tablet y tu teléfono. Y la comida al perro. Y comida al perro. Todos los días gánate lo que vos ganáis todos los días. 1.000 pesos una weá, 2.000 para otro, así así. ¿Cuánta plata no tendrías? La semana no tener ni cuenta, pues ya hay que tener pagado la comida del perro, vaya a tener pagada parte de la luz y vaya a tener pagada la hueá del wifi. Y no te vayas a desordenar con las Como plantas. decimos, porque el plano con la carne, hay que poner pagado la carne, para que poner la policía, no lo pongo tan mal. Y con lo que te sobre, puta, te podés cortar galletas, te podés cortar de todas las cosas que queráis. Porque no te dais cuenta cuando gastáis, no te venís las monedas circular, no te dais cuenta de que gastáis. Yo sí sé lo que gasto. Pero, ¿cuánto tenías guardado? Mira, tení 2 días, tení 16, 2 días. 34 lucas en 2 días. ¿Ya? 34, 34, ¿cuánto es la vez? 68 más 10. 78. 68. 79. A ver. 78, 78. No sé qué hueá te escucho, mi vida. Son 70 y... 70 y... Bueno, 2. Creo que son 8 también. Serían 76. Eso gana él semanal. 76 lucas si él vende todos los días. ¿Cómo vamos a ver? Mira, 70 y tanto, pues veo que te estoy viendo la plata de Brasil. ¿Qué sacáis con, llegar con 10? En cambio, si llega con 16, te voy a poder organizar favor. Y eso es un cuaderno. Ah, bueno, que esté. Ordenadamente. ¿Ahí? Voy a dármela. Si me importa que te pido los paquetes. Que lo llevaste. Me decía a mí, oye mamá, ¿sabes qué puta me quedan dos? Pásame los paquetes y te los vendo. Listo, se acabó. ¿Por qué? Se los vendía al Gaby, ¿Por qué? Porque yo me tengo que quedar obligado porque yo son 5 paquetes. Y yo no voy a morir por 2 paquetes, no, 8 paquetes más. Se los puede vender al Gaby porque le quedan 2 uno. Sí, que se los venda al Gaby. Está bien, bueno, está bien. El Gaby ahora tiene plata en el banco porque está ajustando para ¿cómo se llama? Para el viaje. Nada más. Entonces yo de mañana te voy a hacer un cuaderno que se va a llamar Deuda, del Leo. ¿Conoces así? Igual. Hijo, vaya a ver qué voy a hacer mejor. Yo nunca te voy a hacer en nada porque tu mamá no te parece. No, en serio, yo no tenía ella. Por favor. Pero que no. Por favor, sí. The digging marks here appear. A thieves' tunnel? Judging by the tools, but why did they abandon this place? I remember now, but she said that the method... Easy, Gialli.
bitter pill to swallow. Mind the side effects. The doctor will see you Remember, health comes first. A bitter pill to swallow. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster repelling. A monster repelling incense? The incense was burned several. No doubt an encounter after them. That's right. This is where... Jiao I'm fine. Let's keep going. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Paimon doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us?
Mind the side effects. Fallen leaves, adorn my night! Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Remember, health comes first. Faster, go. A bitter pill to swallow. Mine. This is nothing. The doctor will see you. A bitter pill to swallow.
Jiangli! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Into the wind. As one with wind and cloud. Orders given. Orders received. Taking a turn for the better. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. This is not... Seems like an emergency. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. The doctor will see you. Remember, health comes first. Mind the side effects. Dr. Baiju, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then, what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baiju, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art...
What would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang Li have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see Ayu grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiang Li back, then even if I, Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment, that's all. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to show your kindness in this life. Jialiang. Baiju, Changsheng. Is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiang Li will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiang Li would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiang Li risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiang Li! What's the point of it all? I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish.
away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear. Jialiang! 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 Dad, are you awake? Jiang, didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baishu, I thought... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingce Village? Oops. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time.
No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good! Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory... It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot.
You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baizhu, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband.
But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself, too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chen Yu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshang to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that, some of them, I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chen Yu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! Mom, come and join us. The Traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all... There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chen Yu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now,
The one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is, until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything in my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiju, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the... I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't
Didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Cheng Sheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Precisely. I will be Cheng Sheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baiju. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light. For once, Paimon just... Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? We also have coconut milk for Cheng Sheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperate?